Muy buenas tardes. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró, les damos la bienvenida a este salón auditorio. De esta manera damos comienzo al primer Congreso de Psicopatía Integrada. Para comenzar, le cedo la palabra al diputado nacional Alberto Asef, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de esta honorable Cámara, que nos dirigirá unas breves palabras. Muchas gracias a todos por haber venido. Reitero lo que siempre digo, un despacho de un diputado y esta Cámara en general tiene que estar abierta a las inquietudes, receptarlas. Los ciudadanos tienen esta casa como propia. Esta es una ocasión más donde gente altamente especializada nos va a hablar de temas realmente trascendentales siempre, máxime hoy que tenemos una situación en la Argentina y en todas las grandes ciudades sobre todo, donde hay un clima psicosocial que verdaderamente es preocupante y tiene que ver con una situación de personalidad individual que sumadas conforman una sociedad problematizada. Creo que este sería el marco general que me parece que puede ser el que hoy se va a abordar y realmente para nosotros es un orgullo poder hacer esta jornada y ver también la concurrencia, que yo sé que la hora no es la mejor, pero bueno, acá estamos y les agradezco enormemente esta oportunidad que nos brindan a la Cámara de ratificar que justamente esta es la casa de todos los argentinos y sobre todo para receptar, para recibir, para recoger las inquietudes, las iniciativas, las propuestas, porque quiero aclarar de que vamos a promover, ya lo estamos haciendo, se está terminando de afinar, un proyecto de ley respecto de esta temática, que la verdad que lo está elaborando el equipo que hoy va a exponer. Yo simplemente lo único que hago es, con algunos asesores, terminar de darle el punto final para presentarlo. Pero para mí es un orgullo poder hacer este trabajo porque hay gente capacitada que nos ayuda completamente ad honorem, con ganas de servir y con ganas de que se vaya completando el plexo legislativo con iniciativas como esta, que vienen a cubrir temas que a lo mejor ya están en la sociedad y falta a lo mejor los marcos legales que regulen la situación. Así que muchas gracias y damos comienzo a esta jornada. Yo le pido disculpas, me voy a tener que retirar porque tengo que viajar y no había otro vuelo que el que tomé, si no tenía que ir mañana y mañana tengo actividad en la ciudad donde voy, con una delegación diplomática que tenemos que entregar 10 computadoras a una escuela, entre otras iniciativas plausibles que vamos a cumplir y cubrir mañana. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado.
Hola, soy Andrea de la Ciudad de México. Soy Mariela Ochoa de Venezuela. Soy víctima de una psicópata integrada. Soy víctima de un psicópata integrado. Cuento de hadas, promesas, la familia perfecta. Abogada de psicopatía en Uruguay y apoyo la ley contra el abuso psicopático. Adormecida, merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Soy víctima de varios psicópatas integrados. Es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Estamos unidos a nivel mundial para una ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Estoy a favor de la ley contra el abuso psicopático. Sumate. Te enganchan destacando tus mejores cualidades, tus virtudes. Por una ley contra el abuso psicopático. Soy de Guatemala y soy sobreviviente de una mujer psicópata narcisista integrada. Estamos por una ley contra el abuso psicopático, vamos a estar siempre por el tiro. Soy sobreviviente de un psicópata integrado. Soy el licenciado José Víctor Ciaparelli, especialista en víctimas de psicópatas. Mando este video para el apoyo total contra esta pandemia asquerosa sobre el abuso psicopático. Es urgente y la necesitamos todos. Quienes estamos a favor de la justicia, estamos unidos a nivel mundial por una ley contra el abuso psicopático. Le pido a los jueces, a los abogados, a los psicólogos peritos que por favor se capaciten. Pongamos nuestro grano de arena para hacer de un mundo mejor y apoyemos este proyecto de ley mundial contra el maltrato psicopático. Soy una superviviente de un psicópata integrado. Yo también fui estafada emocionalmente por la persona que más amaba. Estamos unidos por una ley contra el abuso psicopático. Me llamo Paloma, soy argentina. Yo sobreviví a un psicópata integrado. Me di cuenta cuando caí en una guardia psiquiátrica por tanto maltrato que había recibido esta persona y me lo describieron como un psicópata perverso manipulador. Por una ley en contra del abuso psicopático. Estamos unidos a nivel mundial por una ley contra el abuso psicopático. Estamos a favor de la ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Unidos a nivel mundial por una ley contra el abuso psicopático. Soy víctima de un psicópata integrado. Soy creadora de Fundación Nietzsche y estamos unidos en una campaña a nivel mundial por una ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Mi nombre es Ramiro Simón y soy superviviente de una psicópata integrada, Tríada Oscura. Una ley contra el abuso psicopático. ¿Entendés? Para mí, el tiempo no pasó. El tiempo se detuvo para nosotros. Hoy cumple 3 años Fernando, que se fue de vacaciones y que nunca regresó.
me encontré con uno de los crímenes que va a marcar la historia de la Argentina y que demuestra la inoperancia de un Estado que fue ciego, sordo y mudo. Aquí falló todo, falló la justicia, falló el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema policial, fallaron también los vecinos que no se comprometieron. Es lo que pensamos todos. Yo creo que el país entero piensa que salieron a cazar y que le tocó a Fernando y si no le iba a tocar a otro. Golpes, patadas, amenazas de muerte, todo a manos de quienes debían cuidarla, los enfermeros. 76 años, esta mujer vivió los peores momentos de su vida en esa clínica. Entonces digo, es más profundo. Este es un caso ejemplar de lo que hay que resolver más allá de este juicio. Cualquier cosa. Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, ¿ok? Ya sabe él qué tiene que decir eso. A Lucio, como conversábamos hoy a la mañana con su abuelo Ramón, lo secuestraron. Somos inocentes. Digo, ¿en qué estructura mental le puede caber a estos pibes sentirse inocentes, teniendo en cuenta los videos que hemos visto? No, lo de sentir es un término muy relativo. En una estructura psicopática, lo que predomina es la actuación. Él actúa un personaje, va a actuar de inocente. Entonces, y posiblemente no se sienta culpable porque el psicópata no tiene conciencia de enfermedad, entonces no tiene sentimiento de culpa. Ese tipo de audios lo usamos en la universidad para analizar las personalidades psicopáticas y perversas. Y se corresponde con el informe de los psicólogos y los psiquiatras forenses de la causa que dicen: las dos tienen una personalidad perversa, tienen rasgos agresivos y extremadamente impulsivos, tienen una ausencia total de culpa y de remordimiento, desarrollan una simulación constante con maniobras de engaño, manipulación y una falta total de empatía. Esto está en el punto número 7 del fallo firmado por los jueces. ¿Es uno de los motivos por los cuales se pueden llegar a negar una pericia psicológica a los rugbyers? ¿Se puede descubrir algo que no esté todavía sobre la mesa? Yo creo que la negativa a la pericia, que creo que fue solicitada por la Fiscalía y por el particular damnificado, radica más en no dejar entrever cuál es la personalidad de cada uno de los imputados y por ahí agravar aún más la figura penal que tiene. Yo creo que lo que buscaban con esa pericia es ver si se podía implantar la figura de homicidio por placer. Otra de las características de la psicopatía es la carencia de sentimientos afectivos, porque el otro no es un semejante, el otro es un objeto. Claro. ¿Se entiende? Inferior. Entonces, no hay sentimientos. No hay culpa, no hay arrepentimiento, no hay sentimientos. Lo que hay es una sobreactuación, ¿no? Van a sobreactuar y son muy hábiles para sobreactuar. No sé si ellos porque son muy chicos todavía, ¿no? Pero los psicópatas adultos convencen a cualquiera. Es indignante que los últimos años de vida de estas personas los pasen con humillaciones, con gritos, con insultos, con maltrato físico y psicológico. Es horrible y que todos vamos a llegar a tener esa edad, que no se nos olvide, todos. Esta misma tarde, sobre las 4, a su abuela a otra residencia. Patricia tuvo mucho trato con una de las maltratadoras. Asegura que eran demonios disfrazados de ángeles. Yo no entiendo de leyes ni de nada. A mí me guía el sentido común de las cosas. Que muchas veces el sentido común dista mucho de lo que dice la ley. El maltrato psicológico empezó en primaria. Tengo una nena de 11 años que también en su momento lo hicieron. Hay muchas criaturas que están siendo calladas. Allí 2 niñas decidieron tirarse del tercer piso, dejaron 2 cartas contando lo que iban a hacer, anunciando lo que iban a hacer. Los habitantes, los ciudadanos que están conmocionados por este episodio,
en el que nadie pudo prevenir, ¿no? Los padres no pudieron prevenir qué era lo que estaba pasando. Sabían que su hija, que una de las hijas que era la que en realidad sufría más bullying en el colegio, a la que estaban acosando sus compañeros permanentemente, continuamente, porque había decidido cambiar, hacer una transición, en vez de ser mujer, de llamarse. Estando embarazada de Ana, Beatriz descubrió que él llevaba una doble vida y mantenía una relación paralela con un amante desde hacía meses. Fue ahí cuando ella abrió los ojos y se dio cuenta de que se merecía algo mejor. Esta vez no lo perdonó, en lugar de eso optó por el divorcio, con la esperanza de conseguir la paz que tanto anhelaba, pero paz era lo que él menos le deseaba a Beatriz. La psicopatía de Tomás estaba apenas comenzando a dejarse ver. Ya en este punto el mundo de Jimeno se centraba en dañar a Beatriz, y su mente desequilibrada recurrió a algo conocido como violencia vicaria, que es cuando el agresor utiliza a los hijos de su pareja como instrumentos para causarle daño emocional. Psicólogos forenses lo describen como alguien que muestra rasgos característicos de una persona con diferentes trastornos de la personalidad, como el trastorno de personalidad narcisista, con rasgos de personalidad histriónico y rasgos de personalidad inmadura, sin pasar por alto un evidente trastorno de personalidad psicopático. Pero sin embargo no había ninguna pista que les indicara dónde encontrarlo a él o a las niñas, hasta que llegó el 10 de junio de 2021 y con él la noticia de que el buque había encontrado el cuerpo sin vida de una menor en el fondo del mar. Se encontraba a unos 1000 metros de profundidad metido en una bolsa que estaba amarrada a un ancla. Junto a ella se encontraba una segunda bolsa abierta donde se cree que pudo haber estado el cuerpo de Ana, la bebé de 1 año. Soy mamá de una nena muy chiquita y cuando escuchaba esta tarde el audio de la pareja de la madre de Lucio, es muy insoportable ver o sea, cómo una persona o tiene un problema mental y se disocia realmente, y entonces es una la que escribe los chats y mata a un chico al que tenía que cuidar y querer, y es otra que escribe los chats, o es una persona, no quiero decir una mala palabra, pero realmente te da bronca, pero y una cosa de una tristeza y un dolor de pensar en ese nene solo en su casa sin poder pedir ayuda, sufriendo en silencio. Y lo que vos hablás de la justicia y la justicia para las familias, ¿no? Yo pienso en todos los nenes que están sufriendo ahora, en el caso con el que abríamos el noticiero. Esta nena de 5 años que está ahí viendo si vive o no vive, y lo terrible, que como el sistema funciona horrible, lo más probable es que se vuelva con esa familia que la maltrató. Como hay muchos casos. Como pasa pasó en un este montón. caso. Cuando vos entras a un aula de un colegio, 4 de cada 10 chicos que están sentados ahí sufren violencia en su casa. ¿A quién se lo van a contar? En los chats de la madre veíamos que decía, él sabe lo que tiene que decir. Hay un maltrato psicológico, hay un nene que tiene como una dualidad, que por un lado ama y quiere amar a su mamá, se supone que es la mamá que lo quiere y que lo va a cuidar, y por otro lado es la persona que le hace daño y que le convierte su vida y su infancia en un infierno. Él sabe lo que tiene que decir. Yo me quedo con este dato. 4 de cada 10 chicos en la Argentina sufre violencia intrafamiliar. Tenemos que hacer algo, ya, ahora. Es la otra pandemia. Seguimos. Muy bien, para dar comienzo entonces voy a invitar a los oradores a que vayan acomodándose por favor en sus lugares.
Muy bien. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a Pablo Cunzolo. Él es experto en neurocomunicación y director de la Escuela Argentina de Oratoria. Él nos hablará sobre cómo impacta la manipulación del psicópata y aborda su exposición sobre cómo aprender a gestionar desde la inteligencia emocional. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente los casos que hemos visto recién en los videos creo que fueron muy conmovedores, pero son muy pocos con respecto a los miles y por qué no millones de casos de personas que lo viven de forma silenciosa, ¿no? Porque quizás llegan a los medios nada más y nada menos que esos casos en donde terminan con muertes o situaciones dramáticas. Vamos a prender acá. Vamos a ver ahora en pantalla que el arma principal, en este caso, de estas personas es la palabra. Porque claro, uno piensa que la palabra es inocente. Total, si le digo algo a alguien que le lastimó, está ese recurso de decir, hacé de cuenta que no te dije nada. Pero la pregunta es, ¿uno se puede hacer de cuenta que no me dijeron nada? Quizás podemos perdonar, pero olvidar no va a olvidar. La palabra es como un bisturí. En manos de un experto puede salvar una vida y en manos de un loco puede quitarla. Y esa palabra que yo digo, sea buena o sea mala, nunca va a volver a mí sin causar un efecto irreparable en el otro. Por eso decidimos comenzar con esta cuestión, que tiene que ver con la palabra, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es una palabra, podríamos decir que es un concepto que puede ser abstracto o concreto. Esto es una mesa, una silla, esto es un saco. Decimos, bueno, es una palabra, y nada más que una palabra, es algo sencillo. Pero cuando esa palabra ingresa en nuestra mente, deja de ser una simple palabra y se convierte en algo que es una idea. ¿Qué es una idea? Es una representación mental de esa palabra. Ya no simplemente unos símbolos acomodados en un orden determinado, sino que empieza a generar un efecto en nuestro organismo. Si esa idea nosotros la recibimos, se transforma en un pensamiento. En realidad, un pensamiento es la conjugación de varias ideas y se va enquistando como un cáncer. El pensamiento empieza a calar profundamente y no nos deja en paz. Si ese pensamiento sigue, se transforma en un sentimiento. El sentimiento no es otra cosa que la manifestación física de ese pensamiento. El pensamiento ya ahora es tan fuerte, es tan importante que trasciende el espacio de nuestra mente y se empieza a generar síntomas. Si el sentimiento sigue ahí profundo y lo dejamos estar, ya no es solamente un sentimiento, sino que se transforma en una conducta. O sea que ya no solamente trasciende en nuestra mente, sino que trasciende de nuestro cuerpo y empezamos a comportarnos de una manera que no conocemos. Quizás por el famoso instinto de conservación o supervivencia. La mayoría de nuestras conductas repetitivamente generan nuestros hábitos. Cuando una conducta se transforma en un hábito, ya no solamente no la detectamos, sino que es imposible de pararla. Por más que tome la decisión voluntaria de sacarme esas palabras, esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos de adentro mío, ya son parte de mí. Esos hábitos generan mi carácter, mi personalidad. El carácter es la forma en la que yo interactúo con los demás y empiezo a cambiar. Los demás no saben, pero yo ya soy otro por dentro. Ese carácter que cambia empieza a modificar mis relaciones, mis vínculos. Empiezo a perder familia, empiezo a perder amigos. La gente no me entiende, me empiezo a aislar. Y una vez que mis relaciones se empiezan a romper, cambia mi destino,
cambia mi vida. Dijimos que la palabra es inocente, ¿no? No es tan inocente. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos acá podemos traducirlo en este siguiente punto. Dime cómo me hablan y te diré cómo vivo. Nosotros somos productos de esa información que consumimos. Y a veces no nos damos cuenta que una simple palabra puede destrozar la vida de alguien para siempre. Por eso, las personas narcisistas, las personas con rasgos de personalidad psicopática, en realidad son muy hábiles con las palabras. No estudiaron en ningún lado, pero son muy hábiles y te enroscan con la palabra. Te enroscan y te dan vuelta. Y es una simple palabra y al principio decís, la palabra es inocente y es lindo lo que me dice. Por eso es importante que saber que hasta ahora se ha llegado a muchos avances con respecto a lo que es la violencia de género y la violencia en todos sus aspectos. Pero la violencia no son golpes y solamente golpes. ¿Por qué tenemos que llegar al punto en que sean golpes? ¿Por qué tiene que haber un moretón? ¿Tiene que haber una herida o una muerte para darle visibilidad? Cuando en realidad, como vemos en pantalla, las palabras a veces en nuestra mente tardan mucho tiempo y mucho más trabajo en cicatrizarse que un golpe. Por eso es importante que hoy empecemos a tomar conciencia en lo cotidiano, ¿no? En entender que cada una de las personas que conocemos quizás no necesariamente puedan llegar a estar así, pero también entender que no hay que permitir, en cierta medida, que nos humillen, que nos falten el respeto. Por eso, este panel de expertos que les va a hablar ahora, no solamente estamos aquí para promover la ley, sino para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, a partir del día de hoy, esté más atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo Cunzolo. ¿Qué es un psicópata integrado? ¿Y por qué es fundamental una ley de educación sobre la psicopatía integrada y personalidades narcisistas? Antes de iniciar el tratamiento del proyecto, debemos señalar que la psicopatía integrada no distingue género. Existen psicópatas tanto hombres como mujeres. El daño que provocan impacta en toda la sociedad, niños, jóvenes, adultos, ancianos. También se extiende al perjuicio de animales, la naturaleza y el medio ambiente. Aunque parezca increíble, no respetan los lazos sanguíneos y son capaces de exterminar hasta sus propios hijos, hijas. Son los únicos seres en la naturaleza que depredan a su propia especie. Este tipo de personas conviven entre nosotros. Se integran a la sociedad como seres disfrazados de encanto, empatía y generosidad. Pero poca gente sabe y conoce la existencia de los psicópatas integrados y de las estrategias que utilizan para dañar, torturar psicológica, emocional, física, espiritual y económicamente a cualquier persona que decidan captar y transformar en sus víctimas. A continuación, tomará la palabra Carolina Ricciuti. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Belgrano y la Universidad Autónoma de Barcelona, psicoterapeuta clínica y especialista en psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Nos hablará de qué es el psicópata integrado, narcisista perverso y tipos de maltrato, bullying, mobbing, acoso, entre otros, y sobre la importancia de la educación en este tema. La escuchamos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Quiero comenzar mi exposición repitiendo las textuales palabras del doctor Robert Heard, psicólogo canadiense, doctor en psicología e investigador de gran renombre y experto en el campo de la psicología criminal. Los psicópatas no son solo los fríos asesinos de las películas, están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas mucho más sutiles de hacer daño que las meramente físicas. Los peores llevan ropa de marca y ocupan suntuosos despachos. La sociedad no les ve o no quiere verles y consiente.
La mayoría de los psicópatas integrados no cometen crímenes o delitos sangrientos. Son personas que están integradas en nuestra sociedad, conviven entre nosotros y aparentan ser seres, personas normales. Pero en realidad manipulan, maltratan y abusan de las personas, sus víctimas, dañándolas y destruyéndolas en todas las áreas de sus vidas, a través de violencia psicológica, emocional y o física. Dañan a sus amistades, parejas, hijos, padres, compañeros de trabajo y todos sus subordinados. Y es triste y alarmante que son, como dice Robert Hare, depredadores intraespecie, porque atacan a sus propios congéneres para depredarlos y destruirlos. Las estadísticas informan que un 7% de la población mundial son psicópatas integrados y se calcula que un psicópata integrado victimizará a lo largo de su vida a unas 60 personas, dañándolas emocional y o físicamente. Lo hará en contextos de pareja, familiares, laborales, comerciales, educativas y en cualquier otro tipo de contexto que encuentre. Nuestra supervivencia, nuestra salud mental y física, nuestra vida dependerá de estar o no informados y educados acerca de cómo son y cómo operan estas personalidades. ¿Cómo se muestran los psicópatas integrados? Se presentan como seres muy sociables, encantadores y seductores. Suelen ser considerados como personas maravillosas en sus relaciones sociales y profesionales, debido a sus halagos, su poder de seducción y su encanto superficial. Quienes verdaderamente los conocen saben del daño que hacen en todos los contextos de su vida, cómo son y cómo actúan. Poseen un profundo sentimiento de grandiosidad y egocentrismo. Hablo un poquito rápido por ahí. Son locuaces, arrogantes, insensibles, dominantes, superficiales, egocéntricos, falsos y manipuladores. Son expertos en manipular a sus víctimas. No tienen empatía, son incapaces de entender cómo se sienten los demás en sus emociones. No tienen culpa ni remordimiento por el daño que hacen. Son incapaces de responsabilizarse por sus actos. No tienen conciencia moral. Saben distinguir entre el bien y el mal y que existen leyes y normas, pero hacen el mal y violan las leyes sin importarles las consecuencias en los demás y en la sociedad de sus comportamientos. Tampoco sienten compasión ni piedad por el resto. Usan a las personas para obtener beneficios de todo tipo. Se sienten libres para satisfacer sus necesidades y deseos, así como también para hacer cualquier cosa que se les ocurra, con tal de obtener lo que quieren, alcanzar sus fines, sin importar las necesidades de los demás. ¿Están enfermos los psicópatas integrados? No, no están enfermos. Durante mucho tiempo se consideró que la psicopatía era un trastorno de personalidad, hasta que en su quinta revisión, el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, decidió eliminarlo del manual como enfermedad. Los estudios demuestran que no están enfermos, dado que no presentan delirios ni alucinaciones de ningún tipo, ni discapacidad alguna que pueda explicar sus comportamientos. Son perfectamente conscientes del daño que hacen a sus víctimas y es más, disfrutan y gozan de hacerlo. La terapia psicológica y o psiquiátrica no funciona con ellos, es más, es contraproducente, dado que aprenden nuevas formas para manipular y destruir a las personas. Y las personalidades narcisistas también dañan. ¿Por qué las incluimos en este proyecto de ley? Las personas narcisistas, al igual que los psicópatas integrados, tienen sentimientos y actitudes de superioridad y grandeza. También carecen de empatía. También utilizan a las personas, explotándolas, aprovechándose de ellas para alcanzar sus propios fines y obtener beneficios. Tienen una baja autoestima y una imperiosa necesidad de ser admiradas, valoradas y reconocidas. Si esto no sucede, entonces sienten emociones de resentimiento, ira, envidia y venganza. Están dispuestos a hacer lo que haga falta
utilizando a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos. No suelen recurrir a terapia psicológica, dado que no suelen querer cambiar y consideran que las dificultades, esos problemas, los tienen las demás personas y no ellas. El DSM-5 considera, a la fecha al menos, que el narcisismo es un trastorno de personalidad. Sin embargo, sabemos que se comportan y operan de un modo muy similar a los psicópatas integrados, produciendo el mismo daño en sus víctimas. ¿Cuáles son las formas de maltrato y abuso emocional? Vamos a llamar abusadores ahora a los psicópatas integrados y personalidades narcisistas para no repetir constantemente las palabras. Los abusadores emocionales explotan emocional, sexual, financiera y o socialmente a sus víctimas de cualquier género y edad y en cualquier contexto. El daño que provocan impactan toda la sociedad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Las principales formas de maltrato son las siguientes. El bullying o acoso escolar es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. El mobbing o acoso laboral consiste en un conjunto de acciones continuadas de violencia psicológica injustificada y a veces incluso física o sexual, que superiores, compañeros de trabajo o la propia empresa ejercen sobre la víctima. Todas estas conductas se realizan de forma consciente, abusiva y premeditada con el objetivo de degradar el clima laboral de la víctima de modo que sienta miedo de ir a trabajar y que acabe por abandonar su puesto de trabajo. La violencia vicaria tiene como objetivo dañar a alguno de los progenitores a través de sus hijos. El padre o la madre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte. El objetivo es dañar a su pareja o expareja a través del control, el dominio, sufrimiento y castigo. El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema. Es habitual la manipulación de los hijos para que se pongan en contra de la madre o el padre e incluso lo agredan. Estos hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia. La manipulación infantil. Uno de los progenitores manipula psicológica y emocionalmente a los hijos en común para inocular en ellos miedo, rechazo injustificado, falsos recuerdos y mensajes que no les son propios, con el fin de polarizar las emociones de los hijos a favor del progenitor abusivo conviviente, utilizando como herramienta la manipulación del apego, con el objetivo de que los niños declaren en instancias judiciales en contra de uno de sus padres, sumiendo así a la víctima, el hijo. El rapto encubierto. En muchos casos el padre o madre abusador utiliza la ley como instrumento para interponer falsas denuncias con el fin de quedarse con los niños y despojarlos de toda la otra mitad de su familia, de su linaje materno-paterno. Jueces, en su desconocimiento y falta de investigación y premura, cuando se trata de infancias, otorgan medidas cautelares que cortan el vínculo filial y se prorrogan constantemente, provocando un corte intempestivo en la vida de ese niño que queda a merced de la explicación del progenitor abusador. Por último, el abuso sexual. El abusador, a través de la manipulación, la intimidación, el engaño y el control, abusa sexualmente de sus víctimas, forzándolas a tener relaciones sexuales con ellas. Incluso en muchos casos
los progenitores o familiares abusan sexualmente de menores de edad a través de promesas o manipulaciones de juegos secretos bajo la intimidación y el engaño. ¿Cómo dañan a sus víctimas los abusadores o abusadoras, ¿no? Las personas narcisistas o psicópatas integrados? Utilizan diversas estrategias de manipulación y así destruyen y destrozan a sus víctimas no solo a nivel psicológico, sino también profesional y económico. Producen en ellas daños psicológicos permanentes, sintiéndose estas devastadas, vacías, depresivas, apáticas y hasta suicidas. ¿Cómo las atrapan? Los abusadores o abusadoras captan a sus víctimas a través de un ciclo de abuso emocional, a través del cual las víctimas son primero idealizadas, luego devaluadas y finalmente desechadas como objetos o como cosas. Este ciclo tiene 4 etapas. Primero se da el bombardeo de amor. El abusador seduce a su víctima bombardeándola de amor, interés, atención, halagos, regalos, mensajes, detalles y tiempo, logrando hacerle sentir una sensación de felicidad inexplicable a su víctima. Luego viene la devaluación. El abusador comienza a desvalorizar a su víctima a través de mentiras, traiciones, desprecios, humillaciones y malos tratos. Por último, ocurre el descarte. El abusador decide desechar a su víctima como si fuese un objeto, terminar el vínculo, dado que ya no le resulta más útil para cubrir sus necesidades, ya no le sirve más. Y muchas veces también ocurre una 4ª etapa, el hoovering. El abusador, tiempo después de la ruptura del vínculo, reaparece buscando a su víctima con el objetivo de volver a utilizarla. Muchos se preguntarán por qué las víctimas no pueden desvincularse de su abusador, por qué permanecen ahí. Una vez que han sido captadas, se desarrolla en las víctimas un vínculo traumático de traición, que consiste en una adicción al vínculo con él. El vínculo con el abusador funciona como una droga. La víctima, pese al gran malestar y sufrimiento, se siente segura con su abusador, porque sitúa su base segura en él, se apega a él y desarrolla una lealtad hacia él. Como en una adicción a las drogas, la víctima presenta compulsividad, es decir, no puede elegir libremente detener o continuar su comportamiento. Presenta continuación de este comportamiento, a pesar del daño y sufrimiento que le produce, no puede evitarlo. Y presenta obsesión y focalización con ese comportamiento. La víctima ha sido engañada, usada y traicionada por alguien que no debería haberlo hecho. Y como si esto fuera poco, cree que es su culpa o responsabilidad, que se lo merece. Las víctimas de abuso psicológico y emocional desarrollan un trauma relacional complejo con síntomas de TEPT. TEPT es el trastorno de estrés postraumático. Presentan flashbacks, tienen recuerdos invasivos de dolorosas sensaciones de dolor emocional, miedo insuperable, vergüenza, alienación, rabia, sensación de abandono, tristeza profunda, y depresión. Cualquier contacto con el abusador o información o recuerdo pueden desencadenarlos. Hay muchos síntomas dentro de este trastorno. Quiero mencionar solo los más importantes. Ansiedad social, sufren en situaciones sociales de todo tipo, lo cual las conduce a la introversión social y aislamiento progresivo. Presentan una depresión reactiva al abuso, maltrato y traición. Alteraciones de la memoria, pérdida de la capacidad de concentración, aislamiento social, personal y profesional. La víctima prefiere estar sola, aislada y evita el contacto social. Abandono personal y profesional.
Y algo bastante importante, presenta también ideas de muerte. La víctima sufre tanto emocionalmente que se le presentan ideas de acabar con todo, matarse o atentar contra su vida para terminar y huir del dolor afectivo y emocional. Y para muchas víctimas, la sensación de ya estar muerta en vida es terrible. La OMS y la violencia, un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que se declaró que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, por lo que es necesario que los Estados miembros establezcan actividades de salud pública para abordar el problema. No cabe ninguna duda de que los psicópatas integrados y las personas narcisistas utilizan la violencia psicológica y o física manipulando a sus víctimas, dañando gravemente su salud y bienestar, tanto psíquico, emocional y o físico. Como sociedad estamos ante un grave problema, dado que el abuso emocional ejercido por estas personas afecta a la víctima no solo a nivel psicológico, sino en todas las esferas de su vida, perjudicando su desarrollo personal, familiar, social, laboral y económico, lo cual perjudica a toda la sociedad. Es decir, la violencia está presente y tiene graves consecuencias. Es imprescindible poder prevenirla y detectarla concientizando a la población. Creo que como sociedad debemos estar atentos a estas personalidades y educar a la población general para poder prevenir el maltrato. Se considera necesaria la educación de la sociedad promoviendo la visibilización de la psicopatía integrada y personalidades narcisistas. El objetivo, concientizar, alertar, prevenir y detectar posibles casos de abuso emocional. Es importante instrumentar e implementar programas de capacitación y conocimiento de las conductas narcisistas y psicopáticas en todos los niveles educativos, públicos o privados, escuelas primarias y secundarias, instituciones terciarias y universidades. El objetivo es educar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan en dichas instituciones, docentes, maestros, profesores, psicopedagogos y psicólogos, acerca del abuso emocional, sus características, el modo de operar de los abusadores y cómo hacer frente a situaciones potenciales o ya existentes de abuso. La información es una poderosísima herramienta que puede hasta salvar vidas. Enseñar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos qué es la manipulación y abuso emocional, cuáles son sus características y cómo defenderse de posibles abusadores. También se considera necesario brindar educación en las empresas y organismos similares con el fin de prevenir el acoso laboral. Y por último, se considera necesario también brindar cursos de capacitación y conocimiento a profesionales que actúen en la justicia. Esto es psicólogos, peritos psicólogos, abogados y jueces. Las herramientas de prevención destinadas a educar a la población general no solo pueden prevenir el abuso, sino también detectarlo tempranamente y salvar vidas. No olvidemos que algunas víctimas llegan a cometer suicidios y la gran mayoría de ellas relatan sentirse muertas en vida. En conclusión o consideraciones finales, los psicópatas integrados no están enfermos. Si no hay enfermedad, entonces no hay cura posible. Las personas narcisistas presentan un trastorno de personalidad. Ambos tipos de personalidades dañan y enferman a muchísimas personas a lo largo de su vida, sin importarles lo que hacen, sin responsabilizarse de sus actos.
y como ya dije en varias oportunidades, las dañan en todas las esferas de su vida. Recuperarse del abuso emocional no solo lleva mucho tiempo y dinero para poder costear tratamientos psicológicos y o psiquiátricos, sino también gastos de salud médicos, dado que las víctimas suelen enfermarse físicamente a causa de su gran malestar. También tienen dificultades para trabajar y desarrollarse profesionalmente. Algunas víctimas ya no están entre nosotros. No pudieron soportar más su sufrimiento y se quitaron la vida. El daño producido por el abuso impacta en todas las áreas de la vida de la víctima y en nuestra sociedad. Creo que el costo no solo es psicológico y emocional, también es económico para nuestro Estado y población. Estas personas, las víctimas, podemos ser cualquiera de nosotros, nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, amigos, compañeros de trabajo, cualquiera. Ningún ser humano merece ser abusado, ni manipulado, ni maltratado. Es responsabilidad de todos nosotros como sociedad visibilizar, detener y detectar este daño que está tan invisibilizado y hasta consentido. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. A continuación compartiremos 2 videos donde expondrán sus ideas 2 especialistas. En primer lugar, escucharemos a la licenciada Neri Mijares de Venezuela. Ella es psicóloga, psicoterapeuta clínica y docente. Ha trabajado en el Tribunal Supremo de Justicia y parte del equipo de la reforma de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Creadora de la cuenta @creciendo en positivo, especialista en psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Y en segundo lugar, escucharemos a la licenciada Claudia Figueroa de México. Ella es creadora de la Fundación ICHE con 30 años de experiencia en conducta humana, morfología del rostro, lenguaje no verbal y especialista en psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Ambas son co-creadoras del anteproyecto de la Ley Educativa de Psicopatía Integrada y Personalidades Narcisistas. Lo vemos. Mi nombre es Neri Carolina Mijares, soy psicóloga venezolana. Quiero darle las gracias por permitirme estar hoy aquí y por darnos la oportunidad de presentar este proyecto de ley educativa que va a ayudar a todas las personas a protegerse, a cuidarse, a entender desde todos los niveles educativos, órganos receptores de denuncia, a nivel judicial, la existencia del trastorno narcisista y de la psicopatía integrada, que puede ser enmarcada dentro del trastorno de personalidad antisocial y que determina cómo estas personas se interrelacionan con las víctimas de manera consciente, premeditada, voluntaria y planificada para depredarlas y dañarlas a nivel psicológico, emocional, económico y sexual, costándole a veces incluso hasta la vida. Tengo 31 años de experiencia como psicóloga, de los cuales 15 años dediqué a trabajar en el Poder Judicial de mi país, en los tribunales de violencia contra la mujer y en el equipo multidisciplinario, en la CIEM, en los tribunales defensores de los niños, niñas y adolescentes, y en la práctica clínica con víctimas de violencia, con víctimas de abuso narcisista. Sé de primera mano lo que es capaz de hacer un psicópata integrado en la relación de pareja. El propósito de la recuperación de la víctima es que vuelva en la medida de lo posible a ser la persona que era a nivel emocional y psicológico antes del abuso. El proceso de recuperación no es lineal, no es rápido, es un proceso que lleva su tiempo y los tiempos son personales. Cada víctima
evoluciona, mejora, sana en sus tiempos. En este proceso se requiere una gran fuerza de voluntad, paciencia, tener fe acompañada de acciones que van a permitir generar esos cambios con un acompañamiento de un psicólogo, de una terapia psicológica especializada en víctimas de psicópatas y de narcisistas. Requiere también educación y psicoeducación para poder entender qué sucedió. Las víctimas deben documentarse sobre psicopatía, sobre narcisismo, sobre las técnicas de manipulación y las estrategias de manipulación, y solo de esa forma van a poder saber por qué no podían salir de ese círculo de la violencia, porque a pesar de quererlo, iban y venían, rompían la relación y regresaban con su maltratador o maltratadora. La tarea de nosotros los psicólogos es guiar, es proveer de las herramientas conductuales, cognitivas y emocionales que ayudan a las víctimas o que las van a ayudar a sanar, a empoderarse, a tomar el control de su vida, de sus emociones, de sus pensamientos y de sus decisiones, de sus pensamientos a través de una reestructuración cognitiva y a nivel emocional resignificando, dándole un nuevo significado a esos eventos traumáticos de forma tal de que sean vistos de otra manera, porque lo vivido no se va a olvidar. Entonces, como no se va a olvidar, se va a recordar de otra manera, sin reexperimentar el dolor y el sufrimiento, porque la víctima en ese punto ya habrá sanado. Nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestras conductas. La terapia debe ser integral, psicológica, psiquiátrica en los casos que sea necesario, porque lamentablemente hay consecuencias, secuelas del abuso narcisista, trastorno de estrés postraumático, trastornos de adaptación, trastornos de ansiedad, trastornos generalizados de ansiedad, pánico, fobia, hipervigilancia, así como también problemas a nivel físico. Entonces, para que la víctima sane, debe abordarse todas las áreas. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Hola a todos, soy Claudia, de México, creadora de la Fundación Nietzsche y de este proyecto por una ley educativa sobre el abuso psicopático. Fui víctima de un psicópata integrado. Después de tocar muchas puertas, denunciar que estaba siendo violentada y que nunca se abrieron, decidí crear la fundación para ayudar, informar, educar y difundir todo acerca de la conducta y la manipulación psicológica de la que son presas hombres, mujeres, niños y ancianos, desafortunadamente. Cabe mencionar que hay psicópatas narcisistas, tanto hombres como mujeres, que dedican su vida a violentar a personas. Es importante mencionar que hay mucho desconocimiento en este tema y que las víctimas no solo sufren el maltrato de sus abusadores, sino que viven con mucho miedo y vergüenza de denunciar. Cuando lo logran, son revictimizadas por la sociedad, por su misma familia, por impartidores de justicia, abogados y jueces, culpándolos de lo que les sucedió y haciéndolos responsables
de lo que les pasó. Nuestro proyecto es el tuyo, unirnos para lograr nuestra meta. Nuestra misión no solo es informar, sino evitar que haya más víctimas y que menos personas sufran. Gracias por sumarte a esta causa. Gracias. Continuamos, le cedo la palabra a continuación a la doctora María Soledad de Franco Ábalos. Ella es egresada de la Universidad Católica del Uruguay, egresó en el año 2003 con títulos de doctora en Derecho y Procuradora, diplomada en especialización sobre psicopatía 1 por la Universidad Hartman de México, especialización sobre psicopatía 2, tratamiento de personas afectadas por psicópatas, también de la misma universidad. Gestión, Gobierno y Profesionalización de la Empresa Familiar por la Universidad Católica de Cuyo, de Argentina. Conducta Delictiva y Victimología por el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses. Autora y redactora del proyecto de ley contra el acoso moral en el trabajo, presentado en el año 2012 en la Cámara de Senadores y en el 2015 ante la Cámara de Representantes de Uruguay. Actualmente ejerce como abogada, asesora y docente responsable de psicopatía en Uruguay, a la vez que acompaña a las personas que han sido afectadas por psicópatas. Nos hablará sobre lagunas legales, procesos judiciales, problemáticas que enfrentan las víctimas en su proceso legal. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la cordial invitación a ser parte de este evento tan importante. Y bueno, lo primero que ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la psicopatía con el derecho? Porque es muy frecuente que un abogado hable de estos temas y más aún que se forme, los aborde. Bueno, pues he de decirles que tiene muchísimo que ver en distintas aristas que involucran al Poder Legislativo, al Poder Judicial, pero sobre todo a la sociedad toda. La psicopatía, según la escuela argentina, que fue la que me formó, es considerada como un modo de ser en el mundo, esto es, una personalidad. ¿Personalidad con qué características? Excepcional o atípica, siguiendo criterios estadísticos. ¿Cuáles son los criterios estadísticos? Los psicópatas son una pequeña pero muy dañina porción de la sociedad. Y las personas comunes, con ellos no compartimos absolutamente nada y sobre todo vivimos y nos manejamos con una lógica diferente. No es necesario ingresar para decir lo que a nivel emocional distingue a un psicópata de a una persona no psicópata, común y corriente. Las personas comunes podemos sentir y los psicópatas no. Entonces, retomando, según esos criterios estadísticos, el 3% de la población, según la escuela, les reitero que me formó, pero sé que para la escuela canadiense es un 7% y para la escuela española es un 1%, tenemos que las normas están hechas para el grueso de la población, para las personas comunes, para el 97% del cual les hablaba. Pero al momento de aplicar esas normas a estas personas tan especiales,
diferentes y atípicas según el criterio propugnado por Schneider, tenemos que las normas tal como están concebidas no solo son insuficientes, sino que en muchos casos, y ahora les voy a poner un ejemplo, son perjudiciales para las personas que han padecido en su vida a un psicópata. Les pongo un ejemplo de mi país, desconozco cómo es la normativa aquí. En Uruguay, si uno va a iniciar un juicio, tiene que necesariamente en forma previa citar a conciliación, ¿sí?, a la contraparte. Entonces ustedes imagínense que una persona que ha estado bajo el yugo psicopático, bajo la esclavitud psicopática, tiene que citar para dividir sus bienes, por ejemplo, a quien lo maltrató psicológicamente durante años, a quien lo degradó, a quien lo cosificó. Y cuando se fija esa audiencia en un ámbito físico reducido, va a tener que encontrar y verle la cara al depredador con todo lo que ello conlleva. Nada más y nada menos que a la ruptura, ¿sí?, del contacto cero, que es la herramienta ideal, aunque a veces no es 100% posible, pero sí ideal para las personas que desean recuperarse y salir adelante luego de semejante devastación. Hay, creo que en Argentina se aplica también la necesidad de la mediación obligatoria previa a un juicio, que también es algo lamentable cuando de psicópatas se trata. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? En todo vínculo psicopático, absolutamente en todos los vínculos psicopáticos, existe una asimetría de poder. El psicópata está acá y la persona que está con el psicópata está por allá abajo, con la autoestima destruida, aislado generalmente porque el psicópata se encarga de desproveerlo de todos sus afectos y personas que pudieran abrirle los ojos. Y así, en esa situación, la ley, ingenuamente, pretende que estas dos personas, abusado y abusador, se sienten a buscar una solución transaccional que desde el inicio es inviable. ¿Y por qué es inviable? Porque para cualquiera de nosotros negociar con otro, ¿sí?, aceptar una mediación, supone que yo estoy reconociendo en la otra persona a un par mío, ¿sí?, a una persona. Y los psicópatas, que son ególatras, ¿sí?, que lo único que pueden ver y a lo único que pueden quererse es a sí mismos, ¿sí?, trabajan siempre para lograr sus propios fines en todas las áreas. Y los que se separan y han construido con este tipo de sujetos algún patrimonio en común, van a sufrir en carne propia, ¿sí?, lo que es el resultado de una estrategia de depredación premeditada, calculada, fría, definida con una lógica casi perfecta desde una perspectiva estratégica militar, porque así son ellos. Entonces, ¿qué ocurre?
¿De qué mediación, de qué conciliación vamos a hablar si estamos enfrentando al depredador con el depredado? Es bastante ilógico y es una de las cosas que sería muy bueno que de algún modo, no sé cómo, se modificara en estas legislaciones. Ahora, muy bien, sigamos con lo siguiente. El otro problema que se da y lo veo en la práctica profesional y a veces me dan ganas de morirme. Mis colegas abogados no tienen la menor idea acerca de lo que es la psicopatía. Tampoco tienen voluntad de formarse, ¿sí? Cuando uno menciona en el foro la palabra psicópata, lo primero que piensan, ¡ay, sí! Es un loco, textualmente te lo dicen, es un loco. Y si hay un ser que no es ni neurótico, ni psicópata, ni psicótico, sino alguien que es plenamente consciente de lo que es el bien y del mal, ese es el psicópata. Pero recuerden esto, el psicópata siempre trabaja para sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata manipula, por tanto, a su propio abogado. Obviamente, emplea todas sus estrategias de seducción, de manipulación y de persuasión con el abogado de la parte contraria. Y si ninguna de ellas funciona, va a recurrir a la coerción, a la amenaza. Entonces, con este escenario de base, tenemos que los jueces llamados a decidir en el caso puntual, concreto, que tampoco conocen de psicopatía, van a enfrentar a una persona que por un lado está reclamando sus derechos y lo hace de una forma descontrolada, descompensada, que es posible que llore en la audiencia, que se irrite. Y por el otro lado van a ver a un ser frío, impasible, al cual nada ni nadie lo perturba, ¿sí? Y obviamente, al carecer de conocimiento sobre el tema, los jueces suelen decir, bueno, esta persona está desquiciada, pero del otro lado tenemos a un buen padre de familia o una gran madre de familia, abnegada, preocupada por sus hijos. En resumen, ¿quién creen que sale malherido siempre de la órbita judicial? Exactamente, el no psicópata. Entonces, yo creo que este proyecto que los compañeros han encabezado y que ha trabajado tanto es muy importante porque lo primero que tienen que lograr es que los que aplican el derecho, las leyes, conozcan que lamentablemente no somos todos iguales. Los psicópatas son depredadores, el resto tendremos todos los barullos psicológicos posibles, habidos y por haber, pero no actuamos de ese modo. Y no quiero excederme en lo que es el tiempo que me corresponde, pero quisiera largarles algunos rasgos psicopáticos que son frecuentemente vistos en el ámbito judicial por quienes conocemos un poco de psicopatía, porque de esto se aprende todos los días hasta el día que nos toque partir, ¿no? Y ustedes van a ver que el psicópata, ¿sí? El psicópata cotidiano o integrado, son sinónimos, actúa siempre con una libertad ampliada. Para el psicópata todo es posible, ¿sí? Él conoce las reglas, las leyes, pero crea sus propias normas.
y respeta exclusivamente sus propias normas. Sortean las normas siempre, no las transgreden, vieron que no digo transgreden la norma, no. Como serpientes logran, de algún modo, sortear, esquivar el escollo. Carecen de culpa por las acciones psicopáticas. Siempre en los juicios ustedes van a ver que el psicópata ejerce la defensa aloplástica. ¿Y qué es la defensa aloplástica? Es el presentarse como víctimas, pobrecitos, de sus propias víctimas. Asumen conductas riesgosas, son temerarios al litigar. Y, por último, me interesa mucho que tengan presente esto. El psicópata es una personalidad compacta y fuerte. Pero les doy una buena noticia. Tiene su talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles es la frustración. Es la única posibilidad que uno como profesional tiene de lograr desestabilizar y hacer perder el control al psicópata en un juicio. Rapidito, para concluir, quiero marcarles nada más que el psicópata es un artista de la mentira. Es un ser capaz de mentir sin ningún tipo de prurito, no solo verbalmente, sino actuando. Entonces ustedes van a ver que en los juicios los psicópatas, pobrecitos, siempre son los mejores padres y son las víctimas. Y los jueces, lo peor es que les creen, generalmente les creen. Manipulan, tratan de persuadir y finalmente, para cerrar, todas sus relaciones son utilitarias, lo que lleva sobre todo que en los vínculos de pareja, cuando la pareja se separa, ¿sí? Y sobre todo si quien decide cortar con la relación es el no psicópata, hay que prepararse porque se abren las puertas del infierno, literalmente. Porque lejos de calmarse, el psicópata va a arremeter con todo. Y ahí es fundamental que cuando ese escenario familiar lo trasladamos al ámbito judicial, los abogados estemos formados y sepamos que contra un depredador de este calibre, la única opción es ir, como dice la selección de mi país, y por eso tiene mala fama, con los tapones de punta. No hay otra opción. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, no quiero excederme y se me rompió el reloj, por eso que estoy con problemas. Perfecto. Ah, bueno. Bien, les redondeo esto muy breve. Perfecto. Ah, excelente. Finalmente, último en un minuto. ¿Quiénes también necesariamente tienen que saber reconocer a estos sujetos? Bueno, como decía Carolina, los peritos, porque los peritos en manos de psicópatas hacen informes favorables al psicópata y destruyen a la persona que ha padecido al psicópata. Las áreas más afectadas obviamente son familia, laboral, penal, bueno, ahí estamos hablando del psicópata forense y también el área civil. Y bueno, finalmente decirles que la única forma de combatir el mal es haciendo el bien y que cada uno lo haga. Y bueno, por eso creo que es muy importante la aprobación de este proyecto de ley en el cual los presentes han trabajado. Y como es mi lema en Psicopatía en Uruguay, que es la página, solo podemos defendernos de aquello que conocemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es turno de escuchar a Janina Perea. Ella es conferencista internacional en la empresa de politólogos internacionales, instructora de oratoria en la Escuela de Oratoria Argentina, activista y asesora del diputado ASEF, actualmente cursando la carrera de Relaciones Públicas. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Yo me voy a parar por acá. El PowerPoint está por ahí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, ustedes dirán qué tiene que ver el coaching, ¿sí?, con la psicopatía integrada. Y es algo muy importante porque cuando Ramiro me habló de todo esto, yo estaba muy contenta porque creo que el coaching puede hacer muchísimo en la recuperación de la víctima, ¿sí? Y hoy voy a hablarles de algo que tiene que ver con las emociones, ¿sí?, que es como las víctimas, después de haber salido de una situación, si pudieron salir de la situación, las emociones, su autoestima queda totalmente dañado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a hablar es de las emociones, pero vamos a hablar de la inteligencia emocional. Sí, ahí está el... Bueno, ¿cómo es este? A ver, ahí, bien. Bueno, voy a hacerles una pregunta para iniciar. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es lo que está viendo en pantalla? Bien, una taza. ¿Alguien me puede decir qué más ve? Mi hijo no vale porque él ya lo habrá visto. ¿Alguien? Como una lámpara, ¿bien? Perfecto. Entonces, ahí dice, ¿qué es lo que ven en esta foto? Yo les voy a mostrar que en realidad no es una lámpara, no es por ahí todo lo que creen, es un exprimidor de limones, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Lo siguiente. Esto se llama distinción, ¿no? Nosotros lo llamamos en coaching distinción cuando conocemos algo nuevo. Una distinción es aquello que nos permite diferenciar un algo de un todo, ¿sí? Entonces, a mayor distinción, mayor inteligencia. La psicopatía integrada es una nueva distinción en nuestras vidas, ¿sí? Es algo nuevo. ¿Y por qué puse el ejemplo anterior? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vemos algo que no sabemos bien qué es, pero nos resulta parecido, tendemos a pensar que es lo que ya conocemos. ¿Se entiende? Decimos, bueno, eso debe ser una lámpara, debe ser algo que ya conozco, porque no sé en realidad qué es. Es lo mismo que ir al mecánico, ¿sí? Porque nosotros escuchamos un montón de cosas, el mecánico pone el oído y se da cuenta perfectamente de lo que es. Esto es igual, a mayor distinciones, mayor inteligencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos, que vemos lo que es un psicópata integrado. Aprendemos de eso y podemos identificarlo. Si no sabemos qué es, va a pasar esto. Va a pasar que cuando no sabemos qué es, decimos, es narcisista, tiene mal carácter, ¿sí? ¿Es celoso o es celosa? Es que se parece mucho a mi papá o a mi mamá y por eso me trata como me trata. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Como no sé lo que es, lo relaciono con algo ya conocido. Y lo que realmente es un psicópata, vamos a ver que Sol nos explicó muy bien, ¿sí? Es falta de empatía, ¿sí? Cuando una persona tiene falta de empatía. Voy a ponerme acá porque no traje los anteojos. Bien, alta capacidad de manipulación, ¿sí? Comportamiento impulsivo e irresponsable. Es permanente, es mentiroso, ¿sí? Permanentemente vive en la mentira, ¿sí? Uso permanente de la mentira. Poder de seducción, ¿sí? Ausencia de remordimiento. ¿Sí? No va a sentir jamás un remordimiento por aquello que hizo. Abuso y hostigamiento y obsesión por el poder y el control. ¿Sí? Entonces, ya es una diferencia
bastante importante de creer que una persona es celosa a que sea una persona manipuladora. Que es una persona que se le puede escapar una mentira piadosa a un mentiroso. ¿Se entiende? Entonces, separar, entender, nos lleva a una nueva distinción. Acá quiero señalar, porque como lo estábamos hablando recién, estábamos escuchando, se los confunde a los narcisistas con los psicópatas integrados. Hay una diferencia, ¿sí? Para un narcisista tiene baja autoestima y necesita el reconocimiento de los demás. Necesita el reconocimiento de los demás. Quiere obtener el reconocimiento a toda costa. Diferente al psicópata, ¿sí? Que es el ególatra, ¿sí? Él tiene solamente amor propio, ¿sí? Y una excesiva necesidad, o sea, él se ama a sí mismo. Esa es la diferencia. El otro necesita de los demás, el psicópata no necesita de nadie, ¿sí? Como decía Sol, el sol negro, ¿no? Que hablábamos en el curso, él es el centro y no necesita absolutamente a nadie. Entonces, ¿cómo queda una persona después de haber estado con un psicópata? ¿Bien? Bueno, a ver. Sentir afección psicológica, lo cual implica malestar, depresión, de establecerse mentalmente, incluso idealización o sea, tiene pensamientos suicidas, ¿sí? Piensa que no hay solución, entonces lo único es la muerte. La víctima de un psicópata, percibe dentro de sí su identidad ha sido vulnerada y eso le impide experimentar la vida, ¿sí? Con disfrute. Un psicópata, cuando agarra a una víctima, generalmente la víctima queda en este estado. El otro día estábamos hablando con los psicólogos, con Neri, estamos hablando en sí, y ella dijo, hay un momento en el que la víctima decide cortar si puede, ¿sí? Hay algunas víctimas que dicen, esto se terminó, y toman la decisión de terminar, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar esto es como un mapa, para que lo puedan ver, de cómo se genera una emoción, ¿sí? Cuando el víctima decide salir de la relación o puede hacerlo, esto ayuda mucho a pensar sobre las emociones. Vieron que hablan mucho de la inteligencia emocional, pero no nos hablan de cómo gestionar las emociones, ¿sí? O sea, porque yo digo, está bien, ¿cómo se hace para ser inteligente en las emociones si una emoción viene y se va? ¿Sí? Si a mí alguien me insulta, me genera una emoción. Entonces, ¿cómo puedo pensar? Primero hay que identificar qué es. ¿Bien? Acá vamos a identificar algo, las emociones. Bien, vamos a hacer una reconstrucción lingüística de lo que es una emoción. Afirmo que me sucedió X. X es un hecho que yo no puedo cambiar. Hay cosas en mi vida que no puedo cambiar. Eso pasó y eso está ahí y no va a cambiar. ¿Saben lo que es una persona resentida? Es cuando resiente constantemente la misma situación todos los días. ¿Sí? Hay que entender que hay cosas que no se van a cambiar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Bien, entonces, dado que X, lo que no puedo cambiar, juzgo que Y puede pasar, ¿sí? Capaz que para esta hora están diciendo, no, decime que no, es como una cuenta matemática, ¿sí? Bien, juzgo que Y es bueno o malo para mí, ¿sí? Esto, lo que pasa ahora es que empiezo a juzgar lo que me pasó. ¿Dónde entra el coaching en este momento? ¿Bien? Bien, dado que puedo hacer Z como una acción, ¿sí? Ahí empieza la persona a pensar qué puede hacer, ¿sí? Si me pasó esto, yo juzgo que no lo puedo cambiar. Si yo no lo puedo cambiar, ¿esto es bueno o es malo para mí? Eso es lo que empiezo a pensar, porque una emoción se genera por un pensamiento. ¿Bien? Entonces, donde entra el coaching es ¿qué puedo hacer?
puedo hacer Z, puedo pedir o puedo ofrecer. ¿Qué significa esto que puedo pedir o ofrecer? Las víctimas, por lo general, no piden ayuda. ¿Saben por qué? Porque se cansan o porque tienen miedo de que las juzguen o porque la gente le dice otra vez con lo mismo. Entonces empieza a dejar de contarlo. Y otra de las cosas muy comunes de los psicópatas es decirle, es tu culpa, porque vos contaste lo que pasó entre nosotros, ahora nadie me quiere. Entonces la víctima empieza a cerrarse cada vez más y no pide ayuda. Bien, esa es una de las cuestiones. Bien, la conversación para la acción y la predisposición se genera desde el coaching. ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer a partir de ahora hacia el futuro? ¿Sí? El coaching trabaja en lo que tiene para poder trabajar en su futuro. Bien, vamos a hacer una reconstrucción lingüística de lo que es una de las emociones que saben muy bien manipular los psicópatas, el miedo. ¿Sí? El miedo es una de las emociones que saben muy bien manipular. El miedo, su reconstrucción lingüística es, afirmo que X podría suceder, dado que X predigo y puede pasar. ¿Sí? Hago que irán en contra de mi dignidad y mi integridad física. Juzgo que no es posible prepararme para enfrentarme a esto. ¿Sí? Esta es la reconstrucción lingüística del miedo. Hay algo que pasó y por eso que pasó, juzgo que no sé qué es lo que va a pasar, pero seguramente van a dañar mi integridad física. ¿Sí? La otra con la que saben manipular muy bien se llama la culpa. ¿Sí? Es esta emoción de la culpa, que es una de las más importantes. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque su reconstrucción lingüística es muy aterradora. ¿Sí? Afirmo que hice o no hice. Hago o no hago. ¿Sí? Juzgo que no debí o debí haberlo hecho. Juzgo que le he violado alguno de mis principios y valores. Declaro que no me puedo perdonar. Y declaro que merezco ser castigado. ¿Sí? ¿Por qué el psicópata juega con la emoción de la culpa? Porque sabe que de alguna forma, o tal vez no es porque lo sepa, porque lo disfruta, hace que el víctima se sienta culpable y el culpable merece castigo. Si no lo castiga él, se castiga a sí mismo. ¿Bien? El psicópata hace hacer. ¿Sí? Si no puedo hacerlo yo, lo hago hacer. Por eso hay muchas víctimas que se han suicidado. ¿Sí? No son elecciones solamente de la víctima, sino son inducidos a ese suicidio. Por eso, cuando hablamos de que hace hacer, cuando yo digo me siento culpable, merezco un castigo, estamos hablando también de eso, ¿no? Que sabe manipular muy bien esa emoción. Esta emoción se dispara por eventos que consideramos que afectan nuestra integridad privada. Habla de los estándares y valores, son generadas por nuestras tradiciones y creencias. Por eso tenemos esas emociones, ¿no? Porque estamos basados en nuestra creencia y nuestras tradiciones. Si hubieran llegado antes, estaría viva. Si hubieran llegado antes, estaría viva. Esto lo dijo en el caso Farrell, que mató a su esposa, Claudia Schiffer, con 66 puñaladas en el año 2015, en Argentina, en Pilar. Si hubieran llegado antes ustedes culpables, ella estaría viva. Yo maté a mi exmujer, pero la culpa lo tienen los demás. Bien, la emoción que sientes no existe por sí sola, solo por la explicación que tú le das. Algunos viven dándole valor a los juicios ajenos sin estar en contacto con sus propias formas de ver las cosas.
sin darse cuenta de qué manera entregan su poder a otro personal y su valía para luego perder el autoestima y a partir de las opiniones que los demás emiten, ¿sí? Hay veces que no nos damos cuenta todo el valor que le estamos dando al otro para hacer lo que quiera. Obviamente que en el caso de las víctimas de psicopatía no es una elección, ¿sí? Porque podemos tener una autoestima alta, podemos ser profesionales y demás, y no estamos exentos de ser víctimas de un psicópata. El dolor es biológico y por lo tanto es inevitable. En cambio, el sufrimiento es opcional y vive en nuestra conversación. Una vez que podemos salir, ¿sí? Si logramos salir, como lo dije anteriormente, podemos gestionar nuestras emociones para poder tener nuestra autoestima nuevamente. Vamos a ver un video. Bueno, está al final, pero decía, no volvamos a nunca más confundir amor con abuso. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora escuchando a nuestros oradores. En esta oportunidad tomarán la palabra la licenciada María Rosa Ortega. Ella es psicóloga, técnica en minoridad y familia, atención clínica a niños y adultos, auxiliar de justicia del Fuero Civil, co-creadora del anteproyecto de la Ley Educativa de Psicopatía Integrada y Personalidades Narcisistas. Y también escucharemos al licenciado Juan Manuel Foster. Él es psicólogo especialista en atención clínica a adolescentes y adultos, orientación a padres
padres de familia. Juntos coordinan el área de salud mental de la ONG Infancia Compartida, asociación que trabaja para lograr una sana vinculación entre niños, niñas y adolescentes con sus progenitores en contextos judiciales. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta esta hora acá. Supongo que habrá habido muchos suspiros porque es un tema pesado, es un tema denso, es un tema fuerte. Y bueno, como dijo la presentadora, nuestra ONG Infancia Compartida se dedica y promueve el cuidado y la crianza compartida de manera igualitaria entre papá, entre mamá y entre familia extendida, abuelos, tíos, primos, medios hermanos, ¿sí? Queremos agradecer como institución a Ramiro, que organizó todo esto, al diputado Acef, que parece ser que la niñez va a empezar a estar en agenda de alguna manera porque prestó este espacio. Bueno, y a todos mis compañeros que también, cada uno desde un lugar especial, ha sabido transmitir de qué se trata la psicopatía integrada y las personalidades narcisistas. Nosotros venimos a hablar también de las víctimas, pero de una porción especial de las víctimas. Una porción que para mi gusto es aún más siniestra de todo lo que vienen escuchando, que son los niños. Vemos el video antes de seguir. ¿Qué te parece? El video es una producción de un compañero de infancia también, Pablo Mangiarotti, a quien le mandamos un gran saludo. Es un ciclo de entrevistas que lo van a encontrar en YouTube si quieren verlo completo. Está en el YouTube de Infancia Compartida. Es importante remarcar que el video tiene fines ilustrativos. Van a ver cuál es el impacto de este tipo de personalidades, estos rasgos psicopáticos, en un momento tan fundacional para el ser humano como es la infancia. No tiene la intención de generar hipótesis diagnósticas respecto a los padres de las personas que van a ver hablando, porque no es material suficiente. Pero sí van a ver cómo muchos de los rasgos que fueron señalando nuestros compañeros impactan en la infancia de una manera que siguen haciendo hablar aún en la adultez. Si podemos ver el video. Mi nombre es Gastón Recondo, yo soy periodista y cuando era chico fui, no sé si víctima, pero sí testigo de la alienación parental, del impedimento de contacto. Podría decir víctima, pero prefiero decir testigo. Soy Damián de Santo, soy actor, soy hijo de padres separados y padecí bastante el tema del divorcio de mis viejos a la edad de los 6 años. Mi papá trataba, ¿viste? Laburaba para estar presente. Y mi mamá ninguneaba eso. Y mi papá ninguneaba a mi mamá también. Y las dos cosas eran una manera de ningunearme a mí, porque yo estaba compuesta de las dos cosas. De un lado y del otro. Como si estuviera viviendo. Yo era una mitad. Cuando estaba con el otro era otra mitad, no era un entero nunca. Porque yo reconozco que fui un hijo muy amado, pero también muy poseído. Entonces, eso hizo que ella me tomara como su posesión y que no me quisiera compartir, mucho menos con mi papá. De repente me hablaba muy mal, me decía esto, tu papá, que no pasa plata, que es un tacaño, que bla, 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 bla. Portero. ¿Hola? Sí, ahí baja. Tu papá. Y yo tenía que irme con ese ser humano que me habían dicho que era un monstruo. Pero intercedé, no quiero ir. No quiero ir. Y era como, ¿viste? Vos decís, pero ¿no te das cuenta que me estás soltando a los lobos? Mi papá no era un lobo, pero yo lo veía medio lobo. O sea, no tenía ganas de ir con él. Porque mi mamá se la pasaba diciendo que era un lobo, que era una mala persona, que, ¿entendés? Me hablaba pésimo. Entonces, cuando mi mamá me decía, esto no lo cuentes, o cuando mi papá me decía, esto no lo cuentes, ¿yo qué hacía? No lo contaba. Entonces me acostumbré a la mentira y a agradarle. Mentía para agradar o para no desagradar. Si vos ves a tu mamá llorar y te dice que es por culpa de tu papá, y la volvés a ver a tu mamá llorar y te vuelve a decir que es por culpa de tu papá, o porque
hizo esto o porque no hizo aquello, o porque no pasó la cuota de alimento, o porque no vino a tu cumpleaños, o porque no fue acá, o porque no hizo aquello, ni hizo esto, o porque alguna vez le hizo esto otro. Y vos le ves llorar a tu mamá 4 veces y al que le hace llorar a tu mamá le agarras bronca. Yo le llegué a decir a mi papá, te odio. Y digo, ¿por qué le dije te odio si yo no siento odio por él? Porque ellos me decían, menos mal que se ha muerto, porque era una basura, porque era una porquería, no era una buena madre. Menos mal que se murió. Yo me había armado mi vida, le había dado forma, pero cuando conozco a mi mamá, todo eso que había armado se desarmó, como que había armado mi vida arriba del agua y de pronto se hundió y tenía que armar una vida nueva porque mi mamá existía. Y la información permanente que me daba mi vieja era decir, cuando te pregunten de tu papá, decir que falleció, que no está más, que se murió. Entonces yo tomé eso de chiquito. Entonces me acerqué a mi papá y... nada, es como si casi que se arrodilla ante mí. Y yo dije, no, levantate, tranquilo. Yo sé todo. No te preocupes. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. No es tan lineal, pero a mí me resultó de un alivio caer en una psicóloga, una chica joven, a los 12 años míos, con la que yo enseguida tuve mucha empatía y me resultó de un alivio poder hablar con alguien que no estuviera del lado de uno ni del lado de otro y que yo pudiera decir lo que quería y eso iba a quedar en la privacidad de esas 4 paredes y iba feliz a la terapia. Mírenme, soy feliz entre las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bueno, ustedes vieron la afectación aún en la adultez de escenas vividas muchos años atrás. Siguen llegando compañeros de la asociación. Un saludo para Adrián Alfaro. Nosotros dividimos nuestra exposición en 2 ejes principales. El primero es qué sucede cuando una personalidad con rasgos psicopáticos o narcisistas intercepta una infancia. Algo de esto hablaba el video. Y el segundo eje es si están nuestros juzgados de familia debidamente preparados para detectar y accionar ante este tipo de conductas. Vamos con el primer eje. Mary. Qué difícil. Vemos estos videos de manera periódica porque, bueno, somos activistas de esto y sin embargo todas las veces, se escucha, ¿no? Todas las veces que lo vemos, todas las veces nos emocionamos. Como dijo mi compañero y como dijeron todos mis colegas antes, cuando te encontrás con una personalidad psicopática o narcisista, a mí me gusta más que hablar de personalidades que ya fueron descritas, hablar de conductas, ¿sí? Porque las conductas de este estilo, más allá del diagnóstico que tenga la persona, hacen mucho daño. Y especialmente hacen mucho daño en la niñez. Les diría, sin temor, que el daño que generan en la niñez este tipo de conductas son inconmensurables para un perito forense, para un psicólogo clínico, para un hospital, ¿sí? Son inconmensurables. ¿Y por qué soy tan categórica en esto? Porque la infancia no es cualquier parte de la vida de un ser humano. La infancia es una porción muy especial en la vida de un ser humano. Es una porción que dura además unos 20 años si contamos la adolescencia. Y después están los debates hasta cuándo se es adolescente o no. El cachorro humano
¿Por qué es inconmensurable, ¿no? ¿Por qué es tan especial este fragmento de la vida humana? Porque nacemos indefensos, el cachorro humano nace indefenso, en un estado de vulnerabilidad enorme, ¿sí? Carece de autonomía para sobrevivir, el cachorro humano no vive sin un otro, ¿sí? Hay un instinto que se llama gregario, que quiere decir que es el instinto a unirte a un otro para la supervivencia, y después sobre eso se construyen un montón de otros conceptos y fenómenos. Pero es en el momento de la infancia donde construimos nuestra identidad, por ejemplo. Vos sabés quién sos porque sabés quién fuiste. Y tenés la posibilidad de proyectar quién vas a ser mañana porque sabés quién sos y sabés quién fuiste. Y eso tiene que tener una base sólida. En momentos de la infancia se construye el aparato psíquico que alguna vez escucharon por ahí, ¿sí? Son momentos constitutivos, son momentos fundacionales. ¿Observan el peso que tiene cada una de estas palabras? ¿Sí? Además, se construyen las matrices de todo lo que explicaron mis colegas hace un ratito, por ejemplo. Las maneras en que vos vas a tramitar ciertas emociones, cualquier tipo de emoción, la alegría, la violencia, la ira, ¿sí? ¿Cómo va a estar tu autoestima? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la autovaloración de lo que a vos te pase? Y ojo, cuando hablamos de autoestima y autovaloración, lo podemos relacionar con conceptos que ya hablaron y lo podemos relacionar hasta con suicidios. ¿Sí? 9 personas por día se suicidan en Argentina, ¿sí? De las cuales 6 son varones. Y hay un porcentaje muy grande de esta cifra que corresponde a la adolescencia. Así que miren si será importante lo que pasa en la niñez. Cuando hablaba de estas matrices y hablaba de la autoestima, de la gestión de las emociones y de la valoración personal, y explicaba esto del cachorro humano, ¿no? y esa vulnerabilidad con la que llega al mundo, estamos muy acostumbrados cuando hablamos de violencia, incluso cuando hablamos de temas como estos de perversión, también lo dijeron mis compañeras, hablaron de la asimetría. ¿Qué más asimétrico que el vínculo de padres e hijos? ¿Qué más asimétrico? Tenés un cachorrito, un niño que te ama incondicionalmente. Hay padres perversos, como el caso Lucio, que ya vamos a llegar ahí. Los padres, o su referente afectivo, ¿no? Siempre hablo de funciones cuando hablo de mamá, de papá, ¿sí? Ayornémonos a cualquier tipo de familia. Te pueden quemar con un cigarrillo y el niño te sigue queriendo y te sigue amando igual, porque es la única posibilidad de sobrevida, porque todavía no ha alcanzado la autonomía, porque la adquisición de la autonomía es progresiva, se van desarrollando. Y la adquisición de la autonomía es mucho después de la adolescencia. Miren cuántos años pasamos dependiendo de un otro. Miren si no va a ser importante y categórico lo que me diga mamá o lo que me diga papá. En los videos que vimos recién, veíamos a adultos que fueron hijos y la sacaron barata. Hay algo aún más grave que lo que estoy contando, y es que los perfiles que han explicado mis compañeros antes han sido niños. El perverso, el psicópata integrado, el de personalidad narcisista, el de rasgos, todos hemos sido niños antes. Miren si no debería estar en agenda la salud mental de la niñez. Nosotros, Infancia Compartida, lo que hace es promover el cuidado, ¿sí? Y la crianza de los niños en manos de mamá, papá y familia extendida, porque creemos que es la mejor manera y la manera más sana. Como les decía antes, las personas, ¿sí? Que son conocidas y públicas, y hay más todavía, están inmersos en un conflicto familiar. Un conflicto donde se puso por encima de las necesidades del niño, que ama profundamente a ambos padres, hagan lo que hagan, se puso por encima de ellos las necesidades personales, las necesidades propias. Y acá es donde nos encontramos con lo terrible, lo siniestro y lo dañino que puede ser cruzarse con una mamá o con un papá con conductas psicopáticas, que además de ser un psicópata o una psicópata integrada,
¿Es la mamá o es el papá? Y entonces no pasa nada, ¿está con la mamá o está con el papá? Esto es lo que venimos a denunciar y a anunciar. Hay algo muy siniestro y peligroso que está pasando y que ahora mi compañero va a terminar de explicar por qué no se resuelven los juzgados de familia. También quería aclarar que esta importancia que le estoy dando a esa porción de vida que tenemos los humanos, que es la niñez, tiene que ver con que se presta un campo fértil para que ese niño se desarrolle con una salud mental sana o todo lo contrario. Es un crisol, es un campo fértil para la manifestación patológica, para la enfermedad e incluso para una estructura perverso-psicopática como la que tenían la mamá y la mamá afín de Lucio Dupuy, quien también mandó un mensajito que después vamos a ver, supongo, ese video. Por último, quiero agregar algo de un autor que se llama Winnicott, que es un pediatra, ¿sí? Es un médico pediatra y psicoanalista que observó a miles y miles y miles de niños en su consultorio. Y él habla del conflicto de lealtades y del sufrimiento psíquico y del daño que le puede generar a un niño colocarlo en medio de un conflicto de adultos. Pero no son un conflicto de adultos cualquiera. Es mi mamá y mi papá. Y no hay concepto de niño, porque habrá muchos conceptos de niñez y de niño, pero ninguno puede prescindir de la figura materna y paterna internalizada. Por lo tanto, lo que dice este médico es, cada propaganda negativa que hago sobre ese otro progenitor no es ni más ni menos que matar de a poco a la mitad de mi propio hijo, aunque no me dé cuenta o aunque lo haga a propósito. Es decir, es una bala que le disparo al otro progenitor, producto de las cosas no resueltas mías, pero que primero atraviesa el cuerpo de mi hijo. ¿Sí? Entonces, este autor nos habla de la peligrosidad que significa para un aparato psíquico en construcción, en momentos fundacionales, tener padres totalizados. Este padre, el conviviente, claramente, es todo bueno. Y este otro padre, del cual mi mamá se separó y ahora vive en otra casa, es todo malo. Yo dije antes que se establecen matrices en la infancia. ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando? No puedes integrar en una misma persona aspectos negativos y aspectos positivos de la personalidad. Las personas que vas a conocer de ahora en adelante van a ser todas buenas o todas malas. ¿Cuáles van a ser las elecciones vinculares en relación a los amigos y a la pareja, a sostener, a poder formar una familia? Bueno, habrá que ver el caso por caso. ¿Sí? Nada de lo que estoy diciendo es absoluto porque siempre hay que evaluar el caso por caso. Pero en psicología se habla de lo determinante y lo condicionante. Las cosas que nos pasan en la vida nos condicionan, las podemos cambiar, sí, habrá que ver el caso por caso. Pero lo que pasa en la niñez es fundacional y es determinante. Los daños existen, están seguros, lo que no sabemos es cuáles. ¿Sí? No sé cómo voy de tiempo, yo supongo que tengo que redondear. Por último, si no aburro, les quería leer lo que pasa, como introducción a lo que va a plantear Juan Manuel, lo que pasa en un juzgado de familia. Pero más precisamente, ¿no? Uniendo un anexo a las palabras de la abogada, que está Carla Mío, que me está ayudando, más precisamente lo que pasa en los informes periciales, ¿sí? Y ustedes presten atención a qué tipo de estructura me estoy refiriendo. No quiero que adivinen qué tipo de estructura es, no necesitamos ser psicólogos. Intuitivamente, aunque haya alguna palabra un poco más técnica, se van a dar cuenta de qué estoy hablando y piensen que hay un niño en este momento que está conviviendo con esta persona. El caso 1 dice, criterio de realidad perturbado, oposicionista y vivencias estoy hablando de una obstrucción de vínculos que lleva 9 años y estoy hablando del informe pericial de la mamá que hace una falsa denuncia de abuso sobre la abuela paterna. La abuela paterna es sobreseída, no hay encontrado absolutamente nada para inculparla, entonces decide después hacer una denuncia contra el abuelo. El abuelo sale sobreseído, no encuentran nada y entonces decide ir por el padre. Sí, así como lo escuchan. 3 denuncias de abuso, los 3 sobreseídos inmediatamente. Y el informe psicológico y pericial de esta señora dice lo siguiente.
La señora C presenta criterio de realidad perturbado, oposicionista y vivencias persecutorias respecto a su sexualidad. Dificultad para asumir la presencia masculina paterna como algo positivo. La señora C ve un alto grado de sintomatología en su hijo. ¿Qué ve en su hijo? Ella dice que ve ansiedad, pánico, pesadilla, llanto, estrés postraumático, invasivo y de orden sexual. Sintomatología que, acorde a la lectura de las pericias llevadas a cabo, no se condice con las conclusiones forenses, médicas y psicológicas, ya que dicho informe dan cuenta de un estado normal mental de ese niño, sin sintomatología postraumática y sin aportar relato alguno sobre ASI. ASI es abuso sexual infantil. En tanto, su reporte, dice la perito, parece provenir de su propia perturbación psicosexual proyectada masivamente en su hijo. Por tanto, el reporte que dice haber observado en su hijo es compatible con un enfoque no realístico, sobredimensionado, distorsivo y fabulado. Vínculo materno-filial severamente perturbado. Este niño vive hace 9 años con esta persona. Y la familia extendida, ¿no?, de esta persona. Caso 2. La señora M, este caso es el caso de una abuela que decide captar a 2 de las 3 hijas de una mamá. Tiene 4, pero estas 3 hijas son del mismo papá. Producto de un conflicto familiar, en realidad decide quedarse con las 3 hijas, arbitrariamente, digamos, y con algunas maniobras judiciales. Una de esas hijas, la más grande, se escapa de esa casa y las otras 2 quedan, las más chicas, al cuidado. Y el informe psicológico de esta señora dice: la señora M no logra repensar las situaciones, ni implicarse en la emocionalidad y necesidades de las niñas. Despliega mecanismos de decisión. La decisión en términos psicológicos es algo bastante grave. Después, si queda tiempo, lo explico. Evasión, negación, manipulación, que impide que las niñas transmiten los procesos emocionales a los fines de elaborar su historia vincular de un modo saludable. Por el contrario, promueve una lectura de los vínculos familiares que favorecen el conflicto. La señora M responde con desafectivación y falta de implicación en el conflicto. Recuerden que es todo lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Se considera que el posicionamiento y mecanismo de la señora M, abuela paterna, vulnera los derechos de la niña en tanto maltrato emocional, obstaculización del acceso a la salud, ¿sí?, obstaculización de la vinculación fraterna, o sea, con toda la familia materna, y la obstaculización del vínculo materno-filial. A través de sus mecanismos psíquicos, transmite una mirada negativa de la madre y refuerza una idealización del padre que no se condice con las experiencias que han vivido las niñas. La posibilidad de vincularse con su hermana Delfina, la que se escapó anteriormente, debía solicitarse secretamente, y entre comillas dice, porque es textual, que la abuela no se entere. O sea, que la abuela no se entere que quiero ver a mi hermana. Dejando ver la construcción de 2 bandos. 2 bandos sostenidos por esta abuela donde o se estaba del lado materno o se estaba del lado paterno. Este conflicto de lealtades y estos padres totalizados. Papá es todo bueno, mamá es toda mala. Es una invitación a la fragmentación del aparato psíquico. Todo lo contrario a lo que debería ser una progresión sana. ¿Vos me querías interrumpir? 4 años de obstrucción de vínculos, ¿sí? Por suerte ese caso se revirtió, no voy a develar la identidad, pero está en esta sala la mamá. Tercer caso. Como verán, les propuse el caso de una mamá, el informe de una mamá, el informe de una abuela, el informe de un papá. De este tengo menos datos, pero es un papá que le obstruye el vínculo a la mamá. Hasta donde tengo entendido están en etapa de revinculación aparentemente. El señor X, se van a hacer un festín con esto. El señor X presenta conductas manipulatorias. Responsabiliza a sus hijos por la negativa de contacto con su madre.
Defensas alopáticas, ¿sí? Una de mis colegas lo explicó. ¿Sí? Tiene que ver cuando la responsabilidad está en el afuera. ¿Sí? Yo no soy inocente y todo el daño viene de afuera y la responsabilidad se pone en el afuera. Minimiza sus actos, proyectando en su expareja las actitudes inapropiadas. La necesidad de control no solo es hacia la expareja, además es hacia el modo de vincularse con los niños. Ubica a la señora M como una posesión a quien busca dominar. De su actuar se desprende una habilidad especial para sortear las normas, no respondiendo a los impedimentos normativos que para el resto de los seres humanos y de las personas resulta un freno inhibitorio, ¿sí? Se comporta conforme lo que él considera apropiado, independientemente de lo que dictamina la justicia. Esto quiere decir que no hace caso a las órdenes de revinculación, no lo lleva e impide constantemente. Esto pasa. No se crean que cuando un papá o una mamá decide quitarle el hijo al otro, por lo general la gente que no está en el tema viene y te dice, ah, pero denuncialo, como si eso generara algún efecto. Pues no, no lo genera. Por eso estamos acá, para denunciar esto. No se evidencia alguna movilización emocional por la situación en la que se encuentran sus hijos, ni empatía frente a la ausencia de contacto que tienen estos hijos con su madre. Por último, caso 4, este es el caso de una niña. Entonces ya vimos el informe de una mamá, de una abuela, y ahora vamos a ver de un papá, y ahora vamos a ver por último el de una niña. La niña M manifiesta las mismas palabras que la madre. Su discurso se muestra alienado y fuera de la etapa evolutiva esperable. Se observa una gran escisión discursiva que la deja en una posición de objeto en medio de una disputa adulta. El modo de manifestar la angustia es la ansiedad oral, ocasionando un diagnóstico médico de obesidad que genera una baja autoestima y problemas de relación con sus pares en la escuela. La niña X maneja información de la causa que interfiere con su subjetividad. La subjetividad de cada uno es el sistema de creencias que todos vamos armando a medida que se da esa progresión y ese desarrollo. Entonces está implantando su propia subjetividad y esta mamá, ¿no? Que interfiere con su propio sistema de creencias. El daño psíquico de la niña se desprende del lugar en el que queda ubicada en la disputa familiar, identificada a las dificultades y problemáticas de la madre. Manifiesta dificultad para tramitar el daño psíquico vía simbólica, o sea, poder elaborarlo en un ambiente terapéutico, por ejemplo, y en su lugar pone el cuerpo como lugar de descarga de todo ese displacer padecido. ¿Por qué? Porque los chicos nunca eligen culpar a papá o a mamá. Los chicos prefieren hacerse daño siempre a ellos mismos, antes que cargar la connotación negativa en la figura de papá y mamá. Sépanlo siempre esto. Y por último, y bastante triste para nosotros porque cubrimos este caso desde el momento cero, de hecho con esta mamá que les contaba que está por acá, cubrimos el minuto 1 de cuando sucedió este terrible caso, que es el de Lucio Dupuy. No nos olvidemos nunca que las acusadas tienen fuertes rasgos, dice el informe, de perversidad con rechazo al hombre. En el cuerpo de Lucio se encontraron múltiples contusiones actuales y de larga data. Presenta mordeduras, quemaduras y signos compatibles con abuso sexual infantil, también de larga data. Lucio Dupuy muere a manos de su mamá, porque la violencia y la psicopatía no tienen género. Muere a manos de su mamá y de su mamá afín, ¿sí? La siguió llamando hasta el último minuto de su vida Mili. Mili, a la persona que no paró de pegarle hasta matarla. Lucio Dupuy no muere en cualquier contexto. Muere en un contexto de obstrucción de vínculos. Estaba impedido de ver a su papá y por ende al abuelo Ramón y a la abuela y a la tía. Son una familia súper unidas, súper unidos todos. No podía ver a su medio hermano, a sus primos. Lucio Dupuy muere en un contexto de obstrucción de vínculos y aquí radica la fuerza con la que nosotros, como Infancia Compartida, venimos a hacer esta denuncia. Gracias.
no sé ustedes, pero ir a lo profundo de estos temas da como una sensación muy displacentera, ¿cierto? Agradecemos enormemente su atención hasta estas horas. La verdad que si hay un muy mal momento para cruzarte con una conducta psicopática es la infancia, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo eje, que es si nuestros juzgados de familia están preparados para lidiar con estas características. Que uno quizás ya se ve venir el no, ¿cierto? Pero es importante entender, a ver, antes de responder, por qué no estarían preparados. Una costumbre difícil de dejar de lado después de cursar una carrera humanista en la UBA es la de tomar apuntes, y cuando nos pasaron el texto de la ley, es interesante, quiero revelar no sé si es un secreto, pero la forma de generar esta exposición fue cada uno se dedicó a su exposición. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el grado de similitud entre presentaciones que no nos juntamos entre todos, porque, bueno, la vida, no hay tiempo. Y sin embargo, fuimos escuchando una misma nota, ¿no? Como una sintonía. Y bueno, y en el texto de la ley, como pautas de alarma y características de los rasgos psicopáticos, fuimos anotando: induce, manipula, intimida, engaña, controla, amenaza, carencia total de empatía, carencia total de culpa, todas con signos de exclamación. Pero la palabra que en definitiva más nos llamó la atención como una alarma fue integrada. Es decir, que todas estas características estén en una personalidad que se integra a la vida cotidiana, y esa fue la alarma. Y desde donde pensamos la pregunta, bueno, ¿y los juzgados de familia, que son los que están en la base fundacional de la sociedad, tienen las herramientas para poder detectar? Bueno, ya Marita leyó los informes. Es decir, llega a detectar, pero demasiado tarde. Y eso es lo que hay que cambiar. No nos sirve pericias que revelan situaciones que no se logran solucionar después de 9 años o recién a los 4 años, con un desgaste, imagino, para esa niña que logró revincularse con la madre después de tanto tiempo. Y la revinculación no es la meta, es un trabajo a partir de ahí. Entonces, hay un problema con los tiempos en nuestros juzgados de familia. Yo creo que el espíritu de esta ley tiene el beneficio de permitirnos repensar cómo estamos llevando adelante la justicia de familia. Hoy por hoy la justicia de familia, hay algo interesante de los juzgados de familia, es que no hay un solo discurso que hable bien. O sea, digamos, sea cual sea el maltrato que ese discurso milita por sanar, no encontramos una posición que diga, che, qué bien los juzgados de familia están realmente, sea violencia, sea abuso sexual infantil, sea desde la materia que nos moviliza desde infancia, que es los vínculos tan importantes, fundacionales del psiquismo. Todos encontramos un montón de fallas ahí en la institución que supuestamente regula, insisto, la base de nuestra sociedad. Esto es alarmante. Entendemos que hay dos lógicas que lideran los procesos de familia, y es la lógica del chivo expiatorio y la lógica adversarial. La lógica del chivo expiatorio es creer que en un grupo hay un responsable de todos los males, motivo por el cual, extirpando a ese ser, a esa maldad, queda después del otro lado la solución, todo lo bueno, lo sano, que era el conflicto de lealtades. Vamos a ir viendo cómo el mismo proceso de familia es bastante psicopático. Tal vez sea por la gran cantidad de casos. La semana pasada hablaba con una jueza de familia y le preguntaba cuántos expedientes en simultáneo tiene. 6.000. Le digo, se te escapó un 0. No, son 6.000. Mucho cuesta reunir estadísticas. Conseguimos la cantidad de expedientes que manejaban los juzgados de familia en lo que es la provincia de Buenos Aires, sin contar AMBA y CABA.
la provincia de Buenos Aires en el 2009, reuniendo los juzgados de familia, 17.431 casos. 2009. 2019, 291.235. Es decir, que la familia se está judicializando exponencialmente. Esto en principio no es ni bueno ni malo, o tal vez yo me animaría a decir que está bueno, porque venimos de estructuras familiares en donde mucho pasaba en el techo del patriarca y quedaba hermético ahí, y para que el Estado intervenga tenía que pasar un montón. Pero lo que sucede es que no están debidamente preparados los juzgados de familia para absorber esta gran cantidad, y no solo cantidad, sino aparte la pluralidad de situaciones que le llegan a los juzgados de familia. 6.000 casos, no todos tienen una infancia, pero muchos expedientes tienen más de una infancia. Entonces pierden la capacidad diagnóstica, no tienen tiempo de identificar qué está pasando en cada uno de los casos, que entendemos nosotros es el primer gran error, no poder detectar la singularidad de cada caso. Y esto es fundamental porque voy a dar un brevísimo ejemplo que es 2 hermanitos, ¿no? Bueno, en esta familia hay 2 hermanitos y se tiende a pensar en los 2 hermanitos como un bloque. Son hijos de los mismos padres y madres, pero estas 2 personalidades pueden ser muy distintas. Pensemos que por ahí Gonzalo, que fue hijo único hasta los 7 años, a los 7 años se embaraza mamá, yo dejo de tener de estar siempre en primera plana, como un montón de ansiedad si no tengo las herramientas para llevarlo adelante. Bueno, leías el caso de esta chica que lo depositaba en el cuerpo desarrollando una obesidad, me hacen bullying en la escuela, me cuesta aprender, retardo del crecimiento, me diagnostican, Dios, encima ahora hay cada vez más medicación para niños. Nace Tomás no tiene que lidiar con todo esto, se configura como líder en su equipo de amigos, es el capitán del equipito de fútbol de la escuela, y son 2 hermanitos, pero la justicia tiene que entender que las herramientas que va a desarrollar Gonzalo no son las mismas que tiene Tomás. Y todo el proceso judicial lo van a vivir de distinta manera. Con la gran cantidad de casos y de pluralidad de situaciones, los juzgados no llegan a entender la necesidad de cada niño. Entonces caen en la lógica del chivo expiatorio. El primero que llega corriendo al juzgado y dice el malo es él, el juzgado digamos que ya casi tiene servido él, ella, para decir, bueno, entonces corremos a esta parte de la familia y podemos adoptar una actitud tranquila hasta que se resuelva el conflicto. Y hasta que resuelva el conflicto es un promedio de 2, 3, 5 años. En esa actitud pasiva, porque supuestamente está del lado sano, del lado que denunció. Y esto, digamos, a su vez genera lo que decía la lógica adversarial, que es el otro gran pilar que lidera hoy los procesos de familia, que es la lucha a muerte por el puro prestigio que decía Hegel. Fíjense en la carátula de un expediente de familia, González contra Gutiérrez. Es decir, papá contra mamá. Y pareciera ser que la única forma de resolver esa situación es que uno prevalezca por sobre el otro. Y ninguno de los escenarios es bueno para la infancia. Insisto, hay todo un abanico de situaciones y hay que ver cuál es la realidad de cada familia. Esto tiende a generar la situación del niño objeto. Es decir, que mientras papá y mamá se matan en el en el juzgado de familia, el niño queda, bueno, a ver quién gana el nene. ¿Quién? Estaba Cecilia Dopaso diciendo, tu papá esto, tu papá aquello, Gastón Regondo, yo lloro porque mira lo que me hizo tu viejo. Conductas, hay que ver, ¿no? Tienen un rasgo de psicopatía, hay que ver qué los motoriza, será ya eso para otra exposición, la configuración de este tipo de conductas y de personalidades, pero indudablemente esto le hace daño a la infancia que queda sometida a eso. Y los niños terminan siendo como un trofeo que más vale esté de mi lado porque seguramente va a terminar inclinando la balanza en esta lógica adversarial. Estas 2 lógicas le hacen mucho daño a la familia y principalmente a la infancia. Ahora, yo decía, el espíritu de esta ley lo que tiene es la potencialidad de permitirnos repensar estas lógicas. ¿De qué manera? Y diciendo, ¿qué garantía tenés de que hizo la denuncia? Y no solo por
volver, digamos, como si hubiese una mira láser del sniper, bueno, ¿a quién le ponemos el tiro? Sino, qué poco conocemos de este núcleo familiar. Abordémoslo integralmente. Abordemos a la persona que está señalada, abordemos a quien realiza la denuncia, abordemos principalmente a la infancia y entendamos desde herramientas diagnósticas cuál es la relación vincular que se está dando, qué pasa en cada caso. Y, por ejemplo, y si son dos personas que tienen rasgos psicopáticos, para no decir, bueno, ¿dónde está? Y si son, digamos, esa criatura tiene la mala fortuna de quedar, digamos, de nacer entre adultos que a ambos les hace falta un poco de amor, ¿no? Fíjense que desde la lógica del chivo expiatorio, bueno, un psicópata menos, pero queda en manos de quién. Entonces, esta pregunta de la integralidad de los rasgos y las personalidades psicopáticas tiene la obligatoriedad de generar una pregunta que hoy es inexistente, que es por todo el grupo familiar. Entonces, la propuesta tiene que ver con poder migrar de la lógica del chivo expiatorio a un abordaje integral y sistémico de todo el núcleo familiar, desde el primer día, para buscar, insisto, no para volver a caer en el chivo expiatorio, sino para buscar la mejor versión posible para ese núcleo familiar, para poder asistirlo, pero previamente habiendo diagnosticado no una parte, sino la relación vincular entre todos los participantes. Y fíjense que este abordaje diagnóstico exhaustivo no deja por fuera ningún maltrato. Es decir, si realmente estaba denunciada una persona violenta, cuanto más sepas, más herramientas tenés para poder actuar. Si había una psicopatía doble, digamos, si tenés que atajar dos frentes, lo mismo. Si la denuncia estaba hecha en una personalidad psicopática y es parte de una maniobra, lo mismo. Poniéndole fichas a las herramientas diagnósticas no podemos fallar. Se sabe muy poco de las familias que se judicializa, ese es el gran error. Entonces, poder pasar de la lógica del chivo expiatorio a un abordaje integral del núcleo familiar en conflicto para poder desprendernos de la lógica adversarial y poder hacer de los juzgados de familia aquello por los cuales realmente fueron creados, que es encauzar las pasiones humanas en la forma más sana. Hoy por hoy operan al revés. Entonces, abordaje, detección y tratamiento. Si hubiese habido un abordaje integral de todos los que rodeaban a Lucio, tal vez hoy hubiese sido distinto. No se sabe por qué se peritó solo a la mitad de la familia de Lucio. Entonces, claro, acá no puede huir. Marita hablaba de cómo se recrudece la situación asimétrica cuando un psicópata intercepta una infancia. Si ya le cuesta a un adulto, por todas las herramientas que tiene la actividad psicopática, imaginen un niño que no puede, me voy en un esfuerzo, ¿y a dónde se va a ir un niño? No puede ni tomar un taxi. Hay un caso, nos ha pasado un caso, 15 minutos. Voy redondeando, en donde increíblemente un niño logró, con 11 años, escaparse, tomar un taxi. No me acuerdo ahora si había ido a un centro, a una OBD, pero no es justo ubicar a la infancia en ese lugar de, sálvate si puedes. Debería ser monitoreado, digamos, por las instituciones que fueron creadas para eso. Entonces, creo que el espíritu de esta ley puede promocionar juzgados de familia más sanos, más cercanos a la humanidad que judicializa, promoviendo un abordaje sistémico, grupal, de todo el núcleo familiar, intervenir con herramientas diagnósticas para la pesquisa de la singularidad de cada familia, y el abordaje profesional,
tanto para las partes más vulnerables como la infancia, pero también para los adultos. Pensemos que hay todo un abanico, desde el psicópata conformado, maduro, que tiene todas las características, hasta rasgos que se empiezan a presentar psicopáticos. A mí me gusta pensar qué pasa si eso es abordado a tiempo. Por ejemplo, no está bueno que le digas a tu hijo que el padre murió. Eso puede generar algún tipo de complicación, brindar herramientas. Digamos, en algunos casos podrá servir y en otros no, pero la idea es agotar todas las instancias en todos los casos. Digamos, no solo para evitar llegar tarde, sino para llegar temprano. Y cierro con esto. Lo que creo indispensable, la justicia de familia es un tema súper polémico, hay mucho interés, muchos discursos que están intentando encontrar una mejor versión. Desgraciadamente no todos los discursos hoy por hoy logran unir las fuerzas, por eso un poco el lema de cierre del video. Pero mientras los adultos nos ponemos de acuerdo cuál es la mejor manera, a mí me gusta poner este ejemplo. Fíjense cómo si un menor viaja en una aerolínea, la aerolínea es lo suficientemente inteligente como para saber que un menor no está bueno que se valga por sí mismo. Entonces le asigna una persona especial para que lo acompañe durante el viaje y de las manos del adulto que lo despide, se lo entregue a las manos del adulto que lo recibe en el otro lugar, en el destino. Esto es muy loco que no pase en los juzgados. Es decir, una infancia se judicializa y no está en el mismo protocolo de acción en la judicialización el beneficio de un profesional que desde el día cero pueda alojar esa infancia, explicarle qué está pasando en su vida, por qué tanto cambio, por qué tanta atención, y escucharlo sostenido en el tiempo, para que a lo largo del proceso pueda haber una escucha de cómo él va viviendo, cuáles son ella, las necesidades que se van planteando desde un principio, desde un final, ir construyendo una relación transferencial de confianza positiva en donde pueda manifestar lo que realmente está llevando internamente esa infancia. Que infancia, bueno, viene de infans, que es el que no tiene voz, con lo cual nosotros estamos haciendo un súper esfuerzo para decir niñez. Es importante entonces poder brindarle este beneficio a la infancia para que al judicializarse tengamos una garantía de que está profesionalmente asistida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a Ramiro Simón, productor y director de cine, autor y escritor de Sobreviviendo a una psicópata. Basado en su experiencia personal, escribió la obra NN y Calabazas en la vereda. Organizador de este evento y co-creador del anteproyecto de la Ley Educativa de Psicopatía Integrada y Personalidades Narcisistas, pero sobre todo es un padre que lucha por su hija. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por aguantar hasta acá. Gracias a ustedes por el equipo. Es tremendo, un milagro para mí, un milagro todo esto. Y bueno, vengo sin dormir, así que voy a hablar como pueda, como me salga. Voy a leer una carta que es para mi hija. Se llama Ella es Abril. La carta la titulé Siempre es Abril. Si puedo, si aguanto para leerla. Hijita, ayer nos volvimos a encontrar. De lejos ya nos miramos con lágrimas en los ojos y desesperados, como un ave enjaulada que acaba de recuperar su libertad, en un abrazo volvimos a volar. Ciertamente éramos cielo el uno para el otro. Te tenía en mis brazos, llorábamos de alegría, nos mirábamos a los ojos y nos volvíamos a abrazar, pero una vez más te asustaban y te querían arrancar de mí. Dispuesto a no perderte, nunca más comencé a correr aferrándome a vos. Y así desperté, abrazando el aire en mi cama, preguntándome entre lágrimas, ¿por qué tanta maldad? Aunque sos mi única dirección, hace 11 años no me dejan llegar a vos. Nadie te reveló la verdad, que jamás te abandoné, que fui captado por una psicópata integrada y sobreviví para contarlo.
Esto me pasó hace algunas noches. Me desperté llorando en la oscuridad. Todavía estaba entre despierto y dormido, aún con la sensación en el cuerpo de querer irme corriendo con mi hija entre mis brazos. Todavía era cuando uno no entiende, ¿no? Si está entre despierto y dormido. Hasta que caí en conciencia que había sido un sueño. Claramente no quería despertar, quería volver al sueño que tenemos todas las víctimas y supervivientes, al sueño de que haya justicia y algún día volvernos a encontrar, ya sea en la tierra o en el cielo. Sí, es verdad, me pusieron de rodillas, como a toda víctima, como a todo superviviente, como a todo aquel que suplica, pero ¿saben qué? De rodillas recé, y es Dios quien me puso hoy aquí de pie. Te amo, hijita, pronto nos volveremos a abrazar. Por una ley educativa de la psicopatía integrada y personalidades narcisistas, disculpen la emoción. Bueno, no sé mucho qué más que decir, voy a pedir que pasen un video ahora y después les cuento una cosita más. Hola, soy Piti Fernández y quiero agradecerle a Ramiro Simón y a su equipo de compañeros que tanto lucharon para que se pueda presentar esta ley educativa de psicopatía integrada y personalidades narcisistas, que seguramente va a salvar la vida a muchas personas. Gracias nuevamente, gracias. Hola, soy Marisol Otero y a través de este video quiero felicitar a Ramiro Simón por su gran trabajo para lograr que finalmente esté presentada en el Congreso esta ley educativa de psicopatía integrada y de personalidades narcisistas. Gracias por este trabajo que seguramente va a aliviarle el alma a tanta gente. Gracias, Ramiro, y todo el equipo que te ayudó a poder conseguir lo que conseguiste. Hola, soy Lucio Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Abel Dupuy, y con este video quiero apoyar a cualquier acción que cuide la niñez. Por eso acompaño la presentación de la ley contra el abuso psicopático, características presentes en las asesinas de mi nieto. Total apoyo de mi parte a quien haya presentado este proyecto y que sea todo un éxito. Bueno, gracias a todos ustedes por venir, por aguantar, a la gente de cámara, a los productores, a locución, foto, video, Infancias Compartidas, Sol de Franco, Janina, Caro Ricci, somos todos, ellos, bueno, los chicos famosos, yo fui el contacto, por eso no me nombran a mí, pero somos todos los que llegamos hasta acá, incluso todos ustedes y las víctimas que nos están empujando, si no, no hubiéramos llegado, el despacho de ASEF, Teresa, Barbie Herring, todos, Pablito, fotógrafo, perdón, discúlpeme. ¿Y por qué estoy acá? Quería aclarar algo, cuando termino en el texto que pongo ya sea en la tierra o en el cielo, tiene que ver justamente por los casos como Ramón Dupuy, porque yo sé que la voy a ver a mi hija pronto, pero hay mucha gente que ya no está. Y les va a tocar verla en el cielo, porque obviamente la vida sigue, y estos chicos que están en el cielo, como Fernando Báez Sosa o Lucio Dupuy, son ángeles que nos salvaron de muchas más víctimas, que haya muchas más víctimas, porque esas dos, no sé cómo llamarlas, esos dos seres que están presos y mismo los que mataron a Fernando Báez Sosa ya no van a matar a más nadie. Así que son héroes, ellos sí son verdaderos héroes y nosotros nos debemos, por eso estamos acá, para que no haya más víctimas y les debemos porque yo sobreviví, por suerte no me mató a mí la psicópata. Yo trabajaba acá, en el Congreso de la Nación con Pino Solanas, estaba todo el tiempo acá en el anexo, en la legislatura, en el Congreso filmando, hasta que me agarró una mujer psicópata, me captó, me desapareció, durante 5 años me alejó de mi hija, de toda mi familia. Yo pasé de trabajar en el Congreso de la Nación y estaba por presentar proyectos con gente de Estados Unidos para hacer una película llamada NN. Había ganado un premio para Calabazas en la Vereda, que es una película de chicos de la calle, y terminé primero en Chilecito, alejado de todo el mundo, pensando que toda mi familia y mis amigos me odiaban, y después en Córdoba, y si vos frenabas en una esquina de Córdoba me ibas a encontrar a mí, descalzo, con los pantalones rotos, las remeras rotas, y yo limpiaba los vidrios a los autos. Gracias a Dios hay testigos de eso, hay gente que
nada, ya no puedo comentar ahora porque no quiero nombrar a gente que no está. Pero bueno, hay testigos de todo. Y bueno, gracias a Dios sobreviví, no me pudo matar. No pude armar el video para mostrar las fotos, pero tengo moretones así en la espalda, cuchillazos, he tenido de todo. Pero bueno, de estar en la calle limpiando autos, Dios me puso de vuelta acá. De vuelta en el Congreso de la Nación, de donde me había sacado esa psicópata. Así que le agradezco a Dios principalmente, porque para mí todo es obra de Dios. Así que a Teresa especialmente. Y gracias a ustedes. Y nada, es un milagro la vida, ¿no? Como da todo un círculo. Y gracias por creer, sigamos creyendo y dando amor, porque es lo único que nos va a salvar. Gracias. Es un minutito más que tenemos una sorpresa muy linda. Cuando quieran. Permanecer y transcurrir, pues perdurar no es existir, y honrar la vida. Hay tantas maneras de conocer, tanta conciencia adormecida. Callar ni consentir, tan graves injusticias.
Agradecemos la presencia de Ensamble 440 con la dirección artística y musical de Ignacio Mandafrina y coro y ensamble rondo, dirección musical Micaela Díaz. Un gran aplauso para ellos. Gracias. Qué difícil. Hemos llegado al final de este encuentro. A continuación haremos entrega de los certificados a los oradores y colaboradores de este evento. Acá Teresa tiene los certificados. Agradecemos a Pablo Cunzolo, Carolina Ricciuti, la licenciada Neri Mijares, la licenciada Claudia Figueroa, la doctora María Soledad de Franco Ábalos, Janina Perea, la licenciada María Rosa Ortega, el licenciado Juan Manuel Foster y Ramiro Simón. María Rosa Ortega. María Soledad de Franco Ábalos. Carolina Ricciuti. Juan Manuel Foster. Ahí está. Janina Perea. Y Ramiro Simón. Un aplauso y agradecimiento. También a Bárbara Kevin y todo el equipo que estuvo en la producción acompañando a Ramiro y a todos los que participaron. Muchas gracias. Les informamos además que los certificados de asistencia serán enviados en forma digital. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a continuación a compartir de un café y medias lunas en el lobby. Hasta pronto.